Lo primero que tienes que hacer si quieres tener un negocio es delegar. Sí, puede parecer de locos, pero realmente si tú no tienes un negocio en el que has delegado cosas, yo no me atrevería ni a decir que tienes un negocio, tienes un autoempleo. Está muy bien, oye, tienes un freelance así, pero un negocio es cuando hay algo externo que genera un valor, que funciona y tú estás fuera del negocio. O quizás estás participando, pero estás aprendiendo a estar fuera. Entonces, delegar es la primera habilidad que hay que aprender para tener un negocio. Déjame contarte una pequeña historia. Estos días estoy ayudando a un chaval de 14 años, un amigo de un amigo que me dijo, oye, es que quieres ser empresario, quiero hablar contigo. Y la verdad es que me ha encantado porque tiene unas ganas terribles de ser empresario. Y de hecho ya ha empezado a hacer cosas y espero un día de estos poderlo entrevistar para aquí, para el canal. Y lo primero que le hice es, oye, preguntarle, ¿no? ¿Qué tipo de negocio quieres montar? Dijo, no sé, quiero montar un negocio, pero no sé de negocios. Y le dije, bueno, hay varios modelos, ¿no? Puedes montar un negocio basado en conocimiento, en contenido, quizás crear un canal de YouTube, compartir contenidos, que es un poquito el negocio que nosotros tenemos, por ejemplo, o hay otros negocios de compra y venta de cosas, que hay desde dropshipping o muchas otras cosas, puedes fabricar y de hecho él ha empezado un tipo de negocio así, estaba con unos palets, ha empezado a fabricar unos palets y a vender unas estanterías por internet, súper chulo ya, cuando lo pueda entrevistar ya lo verás. Y también le hablaba de otros posibles negocios, oye, pues hay uno que es de servicios, por ejemplo, hay otros que es de creación de una aplicación o de un servicio basado en un SaaS, ¿no? Basado en un servicio en internet. Y de todo eso, él me dijo, ostras, creo que lo que más me interesa es la creación de un servicio, como ofrecer un servicio a la gente. Y yo, fantástico, pues ¿qué servicio podrías ofrecer? ¿Qué es lo que sabes hacer que podrías vender al mundo? Y dices que no sé hacer nada. Yo hago un poco de deporte, estoy estudiando, pero no sé hacer nada que crea que es útil para la gente. Dije, fantástico, no hay problema. Vamos a buscar qué servicio puedes contratar para luego revender. ¿Por qué no? Oye, también puedes comprar cosas y venderlas o comprar servicios y venderlos. Y eso le encantó. La verdad, nos hemos puesto en marcha, le he enseñado cómo contratar a través de internet, empezar a crear, definir un servicio, etcétera, ¿no? Y el día en que contrató a su primer trabajador, hace unos cuantos días, le dije, wow, has contratado a tu primer trabajador, ¿no? A los 14 años. Y me dice, no, cuando estaba haciendo lo de los palets ya he contratado a un amigo suyo, un estudiante de su escuela, para que haga los palets y él simplemente los vendía, ¿no? Ostras, felicidades, a los 14 años ya tienes varios trabajadores. Y esa para mí es realmente la mentalidad. Entender que un negocio no tienes tú por qué hacerlo todo. Puedes delegar. Y la verdad es que delegar es algo muy chulo. Te estás dando trabajo a alguien que quizás le encanta hacer eso, que a ti no te gusta o que no sabes hacer bien, le estás ofreciendo trabajo y entonces encuentras clientes que les interesa eso y bueno, puedes crear un servicio, ¿por qué no? Y la verdad es que esta habilidad es la que es quizás más difícil de adquirir en un negocio. Y si tú lo has probado, lo sabrás probablemente. Qué difícil es delegar. ¿Cuántos aprendizajes hay que acumular para delegar? ¿Cómo selecciona al personal? ¿Cómo pues gestiono la relación con las personas, los conflictos, incluso cuando ya no funciona, cómo despido a esa persona, ¿no? Hay muchísimos aprendizajes que hay que adquirir para delegar. En este vídeo te voy a hacer una recopilación de cosas que tienes que aprender para delegar, para que te sea mucho más fácil, para que tengas muchos más claros los conceptos. Vamos a verlo paso a paso. Venga. Y una cosa, aquí debajo en la descripción, antes que nada, te dejo también unos PDFs, una serie de documentos, tendrás que dejar el email para acceder a ellos y así además vas a aprender y vas a ver cómo trabajamos, porque te voy a mandar un mail, etcétera, y conocerás un poco más lo que hacemos. Pero vamos a ver cómo delegar. Lo que nos encontramos, supongo que se encuentra todo el mundo en esta situación que me estoy encontrando yo, es que tienes que estar haciendo de todo. Y es muy difícil avanzar porque no puedes abarcar todo, no puedes estar atendiendo a los pocos que tienes, a la vez creando contenido, a la vez atendiendo a los que no lo son para convertirlos. Entonces, ¿cómo hacer o cómo poder crear poco a poco un equipo sin tener recursos? Cuando no tienes aún los recursos para contratar a más personas, el foco tiene que estar en vender. Hasta que haya un momento en que, de alguna manera, el equilibrio es como, ostras, me estoy llenando de trabajo porque estoy vendiendo bastante y entonces dejo de poder crecer porque no tengo ayuda. Y entonces en ese momento es cuando puedes empezar a tener ayuda porque también la puedes pagar. Si en ese momento no la pudieras pagar, es que no estás cobrando lo adecuado.
Porque si tú estás vendiendo y hay un momento en que tienes mucho trabajo, eso debería pagar el crecimiento. Si no, es que los márgenes o el sistema que tienes no está bien. Por eso, de alguna manera, mi recomendación es empezar siempre al máximo por productos premium, por productos más caros. Si vamos a productos muy económicos, como creo que vosotros estáis haciendo, entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil cruzar esa barrera, porque si alguien te paga 20 euros al mes, es muy difícil llegar al momento de poder pagar un segundo sueldo, ¿no? En cambio, si vas a un producto premium y ayudas, pues, a deportistas, en tu caso, ¿no? Deportistas que tienen que entrenar y que no pueden ir al gimnasio y que tienen que entrenar en casa y no tienen ni el equipamiento y no sé qué, y les haces unas rutinas y no sé qué, para una cosa mucho más premium, pues eso puede tener un importe mucho más elevado. Igual con 20 clientes de estos, pues ya estás a tope y ya puedes crecer el equipo, ¿no? Entonces, uno de los primeros objetivos es vender. Y vender para generar el problema de tengo que atender a tantos clientes que necesito equipo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo os propongo más empezar por productos premium que te pueden generar más fácilmente ese momento en el que tu negocio es rentable y puedes crecer. Luego, para escalar, para ir a mucho más grande, es donde los productos más económicos nos sirven, porque permiten ir a una red mucho más grande, optimizar los embudos de venta, los sistemas de venta, etc. Pero esa podría ser una cosa. Si tenéis en vuestra red a gente dispuesta a invertir más y podéis diseñar algo más específico para ellos. Entonces, un producto más premium tienes más margen y puedes atender mejor a la persona, puedes invertir más en el proceso de venta o en alguien que haga una venta comercial, etcétera, ¿no? Y con menos personas que digan sí, tu negocio funciona. En un producto más pequeño necesitas a mucha gente que diga que sí, que se mantenga para que el negocio funcione, ¿no? Entonces, esto sería el proceso. Y obviamente hacer despegar el avión de tu negocio, o sea que tu negocio está arrancando y que vuele, es difícil, es el momento más difícil del vuelo. Eso es así. Entonces hay que hacerlo con músculo, digamos, es como un ejercicio de fuerza, pero enfocándote sobre todo en la venta y no aún en, oye, un negocio necesita muchas redes sociales, mucho contenido, no sé qué. Enfócate en la venta. O sea, la pregunta es, ¿esto me ayuda a vender bastante rápido para poder hacer ese despegue que necesito hacer o no me ayuda a vender? Si no te ayuda a vender, no es tan prioritario en ese momento. Aunque estaría muy bien hacerlo. En un negocio hay tantas cosas que estaría muy bien hacer que nunca se pueden hacer todas, ¿no? Vale, entonces, ahora sabiendo esto, ¿en qué priorizarías para poder llegar a la venta? Un poco la continuación. ¿Cómo priorizarías o qué aspectos priorizarías para poder vender en mi situación? Yo lo que primero te preguntaría, ¿vale? Para saber si tú ves o no esa posibilidad. ¿Tú ves que hay algún posible producto premium, por ejemplo, de gente que normalmente van mucho al gimnasio y que ahora están en casa y tal, que tú pudieras dar una cosa muy, muy premium para este? Sí, al final todo lo que sea, también va un poco en contra de la automatización, pero que es todo lo que sea uno a uno o más personalizado, que nos requerirá más tiempo a nosotros, sería más premium. Pues yo empezaría por ahí. Esto al final es como se llama la escalera de valor, ¿no? O sea, tú puedes empezar por una cosa económica e ir subiendo. Y hay la escalera clásica, que es empezar con una cosa pequeñita e ir subiendo, o la escalera inversa. A mí me gusta más la escalera inversa, porque al final empiezas por lo más difícil, pero también por lo que te da más fuerza de arranque, más ingresos. Con esta técnica, por ejemplo, muchas personas que han pasado por Lanza, pues que no tenían negocio, igual en 3 meses han facturado 20.000 euros, 30.000 euros, ¿no? Y eso dices, un negocio online, 30.000 euros, y es que igual no tienen ni web. Lo que han hecho es entrevistas y han vendido un producto premium, y es mucho más fácil vender 10 plazas de un producto de 2.000 que 2.000 plazas de un producto de 10 euros. Entonces, aunque parece que lo premium es más difícil, es menos escalable, es más offline o más presencial y tal, es verdad, todo esto es verdad, no es lo mejor para escalar, pero en la fase de arrancar
es lo mejor, es lo más rápido y una vez hecho es muy fácil crear productos más económicos, más escalables. En cambio, el camino al revés es más difícil. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en creación de equipo para un negocio online? ¿Recomendaciones? ¿Qué tipo de sistemas has podido utilizar que te hayan funcionado? Para mí la gestión de equipo es algo fundamental en los negocios, sean negocios online, sean negocios offline, y a la vez reconozco en mi propia piel que son los másters más caros y las hostias más grandes que nos llevamos las personas que intentamos impulsar un negocio. Requieren unas habilidades y esas habilidades, si no las tienes de nacimiento, que no se tienen, pues se tienen que adquirir. Y o bien se adquieren aprendiendo de personas que lo han logrado, que saben cómo se hace, o bien se adquieren a través de másters o también llamadas hostias, ¿no? Y muchas veces, pues esta es la situación de la mayoría de personas y eso genera a veces mucha frustración y como yo no sé delegar, etcétera, ¿no? Pero a la vez esa habilidad de saber delegar es la habilidad ADN para el crecimiento, es una parte súper fundamental. Y esa parte de delegar, ese ADN, saber delegar es realmente una parte súper fundamental para que el proyecto pueda evolucionar. Entonces, ¿cómo se adquiere esa habilidad de delegar? Porque es verdad, hay 2.000 millones de libros que te hablan de gestión de equipo, hay, no sé, nosotros mismos en la Escuela de los Negocios formamos para eso, pero la mejor manera de aprender una cosa es haciéndolo. No hay mejor manera que lanzarse al ruedo y hacerlo. Entonces, hay una pregunta que muchas veces me hacen que es ¿en qué momento tengo que empezar a delegar? Y yo siempre digo el primer día. Es decir, cuando empieces tu negocio, al cabo de una semana, delega algo. Hay plataformas como Fiverr, por ejemplo, ¿no? Que te permiten delegar tareas de $5 para que te hagan un pequeño logotipo o para que te maqueten una pequeña cosita, te hagan una diapositiva, un audio, te transcriban un texto. Entonces, para adquirir esas habilidades, empezar a delegar desde el primer día. Primero pequeñas cosas, aprendiendo y así minimizando esos másters que hablábamos antes, ¿no? Esas hostias, pues haciéndolas pequeñitas, ¿no? Que no duran mucho. Porque perder $5 en una pequeña delegación, pues no es muy grave, ¿no? Y cuando has adquirido ciertas habilidades de delegar pequeñas tareas, vas a adquirir ya la mentalidad de cómo puedo delegar. ¿Y eso cómo se hace? Pues primero, cuando estás haciendo una tarea, al lado puedes tener un documento, una libreta, un documento Word, lo que sea, y vas documentando cómo lo haces. Y cuando lo has hecho varias veces y tienes una buena documentación, puedes encontrar a una persona y le dices, oye, mira, esto que yo hago así, ¿por qué no lo haces tú en lugar de yo? Y a partir de aquí empiezas poco a poco a delegar. Hasta el momento en que puedas incorporar quizás en tu equipo una persona que sea tu asistente personal y que 2 horas a la semana te saque pues partes que igual no te gustan mucho, como ciertas gestiones con facturas o ciertas cosas de como gestión del email, gestión soporte a clientes, etc. Y estas 2 horitas semanales pueden ir incrementando hasta que tengas a alguien a media jornada, jornada completa y que tengas finalmente la primera persona de tu equipo. Una vez tienes esto hecho, pues en un negocio digital hay una serie de figuras que hemos visto en otras ocasiones, como pues, bueno, la persona que te monta los embudos de marketing, la persona que te gestiona publicidad, la persona que te puede hacer vídeos. Pero claro, no podemos incorporar todas estas personas el primer día. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo ideal son personas que también existen, que son hábiles en varias cosas, que son personas que, bueno, que igual no son súper buenas en ninguna de ellas, o son buenas en una, pero no geniales en todas. Es muy difícil ser súper bueno en todo, pero personas que te puedan hacer una parte de todo, como todo un departamento de marketing, por ejemplo, y que te puedan hacer la web, quizás un poco de publicidad, gestión de redes, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, es ir haciendo evolucionando el negocio hasta el punto en que tú quieras. Porque está bien también saber separar quizás en un negocio donde estás tú y un asistente, o tú, un asistente y 3 personas más,
o un equipo de 10 personas o de 30 personas, pero está bien saber dónde tu estilo de vida, tus ambiciones, tus objetivos, tu propósito encajan, porque al final no siempre crecer es lo más bueno. Para mí el crecimiento tiene que ir sobre todo enlazado con dónde tú quieres estar a nivel de estilo de vida, dónde tú eres más feliz y también dónde tu propósito profesional y vital está consiguiendo el máximo impacto, que eso no siempre es más cantidad, a veces es menos clientes pero trabajando de forma más personalizada, etc. Si delegamos y a veces no nos funciona y entonces es como no puedo delegar. La realidad es que funciona y encuentras personas que trabajan bien, pero no es una cosa que sea garantizable. Es decir, que te llevas muchas veces errores, problemas, personas que cambian, etc. E incluso cuando lo haces muy bien. O sea, incluso cuando haces un proceso de selección, ese proceso de selección, nosotros, por ejemplo, contratamos empresas externas que nos hacen test de validación, no sé qué, 1000 protecciones y a veces sale mal. Y casi que diría que la estadística es como de 3 veces, 2 salen mal. O sea, que no es como mínimo, ¿vale? Que no es nada fácil y que los procesos, por más bien que los tengas, siempre fallan, muchas veces fallan. Y hay veces que lo ves clarísimo, que haces test y que todo, y después en la realidad, al cabo de un tiempo, esa persona no funciona o funciona un tiempo y después ya no, o la empresa hay un cambio y hay 1000 situaciones así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando no nos funciona nos culpamos y es como, es que yo no sé, es como si me faltara algo. Y al final hay que entender que es un proceso que falla. Como si tú tiras un dado, no siempre te sale el doble 6, ¿vale? Y muchas veces te salen otras combinaciones. Y que a veces sale el doble 6. Y a veces no sale el doble 6, pero sale un número bastante alto. ¿Sí? ¿Entendéis? Entonces, cambiar el chip. No va a funcionar siempre, nunca. Es así. Lo que hay que tener el mejor proceso posible, etcétera, pero incluso así a veces falla, por más bien que lo intentes hacer, y a veces esa persona cambia. Somos seres humanos y evolucionamos, cambiamos, y la empresa en sí también es como un ser que cambia y evoluciona y no siempre todo cuadra. Y cuando intentamos que cuadre, a veces se produce algo mucho peor. Y entonces hay que aprender, es como en el amor, ¿no? O sea, puedes hacerlo todo, pero luego ahí tienes una relación y al final dices no funciona. Y hay que saber soltar también, ¿vale? Eso no quiere decir que sea imposible, pero no siempre funciona a la primera, ¿vale? Luego, ¿cómo seleccionar bien? Para que funcione, la actitud es un elemento absolutamente imprescindible. Absolutamente. Si eso no está, eso no va a funcionar. La actitud tiene que estar sí o sí. La capacidad de hacer ese trabajo, esto se puede trabajar. ¿Qué pasa? Que si esa persona no tiene la capacidad, aunque tenga una actitud excelente, pero no tiene la capacidad de hacer eso, tienes que preguntarte, ¿tengo el tiempo yo y la inversión y todo para que esa persona aprenda estas cosas? Y a veces igual la respuesta es que sí. En la mayoría de casos, a veces no, ¿vale? O sea, para mí tiene que estar con una actitud adecuada y tiene que estar cerca, ¿vale? Pero aquí hay una cosa que tenemos que tener clara, que nosotros internamente cuando hablamos de eso, damos la metáfora, ¿no? De si tú intentas que un pez suba a un árbol, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Ahí ni procesos de coaching, ni no sé qué. O sea, un mono está diseñado para subir un árbol, pero un pez está diseñado para nadar, no para subir un árbol. Y eso ya no es un pez con muy buena actitud, no va a subir un árbol, ¿vale? Entonces, hay una cuestión también de
de capacidad, de habilidad, y esa persona tiene que tener la actitud, pero también tiene que encajar con el saber hacer eso. Tiene que entender qué hay que hacer, tiene que saberlo hacer y tiene que quererlo hacer. Si una de estas tres cosas falla, esa persona no está en su sitio. No está en su sitio. Saber qué hay que hacer, saberlo hacer y quererlo hacer. Estas tres cosas son imprescindibles para que ese puesto vaya bien. Entonces, entiende bien, no la tarea, entiende bien los resultados que hay que obtener, porque la tarea no es suficiente, la tarea es solo una tarea. La tarea no es como, esta tarea es para que pase eso. O sea, podéis tener a alguien que te gestiona las redes, ¿vale? Y sabe gestionar las redes, sabe postear en Facebook, sabe tal, y quiere hacerlo, tiene una buena actitud. ¿Sabe obtener resultados de eso? ¿Sabe que esas redes estén vivas y crezcan y no sé qué? ¿O no? ¿O solo sabe técnicamente postear? Pero no el resultado final. Eso es súper importante. La persona tiene que entender exactamente por qué hacemos eso, qué es lo que se quiere conseguir. Y eso es una parte nuestra también, a explicarlo muy bien. Pero luego tiene que saberlo hacer y quererlo hacer, ¿vale? Si no se da todo eso es muy difícil. Entonces el proceso de selección es analizar todos estos componentes. No podemos decir, bueno, tiene una actitud muy buena. Ya, pero a ver, ¿sabe hacer eso o no? Y la experiencia a mí me ha dicho con los años que las contrataciones cuando van bien es cuando alguien de verdad eso lo sabe hacer, viene de casa sabiéndolo hacer, a poder ser, haga 5 años que lo hace en otro sitio. Y si no es así, como mínimo que esté muy cerca de saberlo hacer y que podamos complementar con algo, no un aprendizaje desde cero, ¿sí? Vale, después también había otra cosa que decías en confiar, en medir, en estar o no estar, todo eso, ¿vale? Entonces, esto es, no hay que confundir el confiar y el delegar con una fe ciega y dejar sin mirar. De hecho, cuando delegamos hay todo un proceso por diferentes etapas, ¿no? Primero te digo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué se tiene que conseguir, etc. Luego empiezo a decirte qué hay que hacer, pero tú vas decidiendo cómo hacer. Hay un momento que hasta la persona te dice, oye, creo que hay que hacer eso. Y tú das una aprobación. Luego hay un momento en que la persona ya no necesita ni aprobación, va haciendo y tú a veces entras o le dices, oye, tú ves haciendo, pero cuando hay algo me reportas. Si hay un problema o me reportas regularmente, etcétera, ¿no? Y luego hay un momento en que ya ni miras y que ya puedes entrar a veces a mirar, pero ya no llevas un control, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso y eso tiene que ir por etapas y esa confianza no tiene que ser nunca ciega desde el principio. Tiene que irse ganando ese terreno por ambas partes y es ir soltando lentamente, viendo que, vale, estamos en la etapa que te digo que hay que hacer, cómo hay que hacer y para qué, todo, y tú lo haces y lo haces bien. Oye, vale, pues ahora vamos avanzando en eso, ¿vale? Y a medida que se va avanzando, se va soltando. Quizás excepto cuando contratas a alguien que sabe mucho más que tú, que eso es lo ideal y nosotros lo hemos hecho y funciona muy bien, pero tiene que ser alguien que tiene una experiencia muy probada en eso, etcétera, y que tú monitorizas como los resultados, las grandes directrices, pero la persona igual sabe más que tú de cómo hacer eso, ¿vale? Y entonces ahí, pues bueno, tú monitorizas lo grande, ¿no? Eso es muy interesante y para mí ha sido un tiempo bastante largo, no os podéis ni imaginar, y cuánto dinero y cuántas hostias me he pegado hasta que lo he entendido, ¿vale? Yo me he estado diciendo lo mismo que os decís vosotros media vida profesional, es que el problema es que no está suficiente documentado, suficiente sistematizado, y hasta que no esté así, a la persona que venga no podrá coger eso. La realidad es que no va así.
La realidad es que no va así. La realidad es que la persona que viene tiene que ser capaz de ser responsable de eso y crear los sistemas y los procesos. O sea, no es en una gran empresa tipo McDonald's, ¿vale? Funciona diferente. Hay una franquicia, hay un modelo, es como tú eres el supervisor de no sé qué. Y eso aquí el manual dice que tú entras a esta hora, te vas al lavabo, te lavas las manos y luego coges la caja con la mano derecha y con la mano izquierda. O sea, está ahí como, tú eres como un robot, ¿no? Pero eso no es el tipo de empresas que tenemos. Nuestras empresas tenemos que encontrar personas que te digan, vale, ya entiendo, tú lo que quieres es que yo te gestione pues el email marketing, ¿vale? Y tienes la cuenta en ActiveCampaign, vale, ya veo las automatizaciones que hay, vale, entonces lo que tenemos es que vender estos productos y yo te gestiono eso. Tiene que entender eso y con eso tiene que ser suficiente para que desarrolle. Si no, es que no es la persona adecuada. Si le tienes que explicar todas las maneras en que se manda un mail y un tutorial o un vídeo grabado, un no sé qué, y cómo la automatización y no sé qué, es que esa persona no es la adecuada para ese sitio. Necesitas una persona que sin todo eso gestione ese sitio y que te genere eso, en todo caso, de forma muy simplificada, para si hay un momento en que tiene que traspasar a otro o tiene que delegar alguna parte. Pero esa idea de que para poder delegar todo tiene que estar súper documentado y sistematizado, yo he creído esta idea durante muchos años y de verdad que no es así. O sea, lo que se trata es de hacer un proceso de selección que esa persona entienda eso, sepa hacerlo y a poder ser mejor que tú y que te diga, o sea, por ejemplo, un buen videomaker, si tú tienes ahí tu cámara, tu no sé qué y tal cual, un buen videomaker te dice, oye, Miquel, vete, no toques más las cámaras, no me molestes más, yo lo organizo, ¿vale? Yo sé cómo funciona esto y te lo monto, ¿vale? Si tú tienes que estar, oye, mira, aquí tienes la documentación de cómo tal, esto, tal. No, eso no va así. No es nuestra responsabilidad, es encontrar esas personas que sean capaces de ejecutar ese rol sin que tengamos que darles todo masticadito. Y si esto no es así, es que esa no es la persona. ¿Sí? Y eso os juro que he sudado mucho para eso, para entender eso, porque parece como que la lógica diría, no, es al revés, pero es que es la responsabilidad de esa persona de venir con el tal. Y eso no quiere decir que no tengamos que documentar, sistematizar, pero yo he tenido equipos de trabajo pequeños con muchísima documentación y absolutamente inoperativos. Y, por ejemplo, en la agencia que hay como unas 50 personas, alucinaríais de lo simple que es la documentación. Una de las cosas que más me preguntan en la Escuela de los Negocios, las personas que están en los diferentes programas, es cómo lo hago para delegar. Y esa pregunta quizás está mal planteada. En este vídeo te voy a explicar exactamente unos trucos para delegar, pero más allá de eso, te voy a explicar cómo analizar ese proceso de aprender a delegar, qué es lo que tienes de verdad que hacer. Yo soy Miquel Baixas, fundador de la Escuela de Nuevos Negocios, y en este canal compartimos muchos vídeos como este para ayudarte a hacer crecer tu negocio, a organizarte mejor, a trasladar un negocio a un negocio online. Y todo esto, si quieres ir siguiendo los vídeos, suscríbete aquí debajo, activa la campanilla, incluso déjame un comentario con tus preguntas para que yo y mi equipo te podamos ayudar. Y además en la descripción encontrarás un enlace para que puedas profundizar y te podamos ayudar más en tu negocio y puedas aprender a poner foco en tu negocio, a organizarte mejor, a entrar en el mundo digital con tu negocio, vender más, etc. Pero vamos ahora a hablar de estos trucos para delegar. Pero antes, miremos cuál es normalmente la situación. La situación es que cuando tú arrancas un negocio, normalmente lo haces solo, empiezas la actividad profesional y hay un primer momento que es como, ostras, estoy desbordado de trabajo,
¿Cómo lo hago para liberarme, para empezar a delegar, ¿no? Y muchas veces lo que me plantean mis alumnos es en qué momento hay que empezar a delegar, porque se encuentran desbordados de tareas, se encuentran que tienen tareas de muy bajo nivel, ¿no? Que no generan gran valor, pero luego hay tareas de alto valor y es cómo te puedes organizar. Y la verdad es que es uno de los dolores de cabeza más grandes cuando diriges una empresa, cómo crear ese equipo, cómo seleccionarlo, cómo encontrarlo, cómo hacer que toda esa empresa funcione, que gire, que sea una cosa que no te absorba la vida y que no te mate por el camino. Sé que es muy difícil, sé que igual tú estás viviendo una situación complicada en este sentido, pero en este vídeo te voy a explicar de verdad cuáles son las claves, qué es lo que tienes que instalar en tu negocio para que todo eso fluya, ruede y sea muchísimo más simple. Vamos a verlo. Primero, es un tema de mentalidad. Normalmente cuando decimos tengo que delegar, tengo que aprender a delegar, es como si tuviéramos que adquirir una habilidad rara de cómo explicar las cosas a la gente, cómo hacer que las personas lo que yo les digo lo acaben haciendo, etcétera, ¿no? Como si dependiera de ti como profesional, como directivo, como empresario, como emprendedor, en una habilidad que tú tienes que adquirir. Y en parte es así. Pero verás que en este vídeo te lo voy a cambiar. No es una habilidad que tú tienes que aprender, sino es un sistema operativo que tienes que poner en tu empresa. Lo que tienes que cambiar es la organización, cómo tu empresa funciona por dentro, cuáles son los procesos. Si tienes unos procesos sólidos, bien establecidos, que ahora te plantearé, entonces verás que lo de delegar es una consecuencia. Esos procesos garantizan que vas a delegar y vas a delegar bien y vas a saber hacer un seguimiento de lo que delegas. Sin estos procesos, sin este sistema operativo, no vas a poder delegar. Va a ser una cosa como que le pasas una pelota a alguien y esa persona, cuando vas una semana más tarde, le dices ¿dónde está la pelota? Y es ay, me había olvidado, me has dado la pelota, pero no sé dónde está. Y eso es muy doloroso. A veces es como si tú tienes un niño, un hijo, y le dejas a alguien y le dices, oye, ¿puedes vigilar a mi hijo, que me voy a un sitio y vuelvo, estás en un parque, y cuando vuelves hablas con esa persona y no tienes tu hijo y no sabe qué ha pasado con él. Y eso pasa en las tareas. Tú delegas una tarea que es importante, esperas que esa persona lo haya entendido, ha entendido la importancia, pero luego ha desaparecido, se ha olvidado, algo ha pasado y tiene unos resultados negativos para tu empresa. Entonces, para que eso funcione, no se trata de decirlo de una manera especial, de tener una habilidad muy concreta para saber delegar. Se trata de que tu empresa tenga sistemas que garanticen que esa delegación de tareas se haga con regularidad y que funcione bien. Bueno, vamos a la materia, ¿sí? Acuérdate, antes, inscríbete en el canal, déjame tus comentarios y así pues te podemos ayudar en otros vídeos y en este mismo vídeo a través de la comunidad. Vamos a ver, aquí verás que vamos a montar dos esquemas. El primer esquema es esto. Al final, imagínate que esto es un año en tu negocio, ¿vale? Empieza aquí a correr el tiempo, el 1 de enero y va girando todo el año hasta volver al 1 de enero del siguiente año. ¿Qué pasa? Que el tiempo necesitamos dentro de una empresa estructurarlo con una serie de hábitos. Al final, cuando hacemos deporte, por ejemplo, necesitamos una serie de hábitos, hacer deporte, comer bien, etc. No puedes hacer una semana, 7 días seguidos de hacer deporte y la otra semana no haces nada. Con eso no vas a adquirir salud, no vas a estar bien. Necesitamos una constancia. Tu negocio necesita también una serie de hábitos que sean parte del sistema operativo con el que funciona tu negocio y que te permitan que tu negocio gire de forma regular, sin esfuerzo, que con los hábitos lo que hacen es que haces lo mismo sin esfuerzo. Si tú tienes el hábito de levantarte y tomar un desayuno saludable y lo haces cada día, hay un momento en que no tienes que pensar que voy a desayunar. Vas a desayunar algo saludable porque lo haces cada día. Cuando no tienes un hábito y dices, oye, hoy voy a hacer deporte, luego estas 2 semanas que no haces, cada vez que tienes que empezar es muchísimo esfuerzo. Entonces,
necesitamos instalar en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu proyecto, una serie de hábitos que van a garantizar esos resultados sin esfuerzo. El primero es que una vez al año, como mínimo, tienes que revisar realmente el negocio de arriba a abajo. Tienes que revisar si los objetivos de ese año los has conseguido, tener métricas, tener una visión, revisar la visión, etc. ¿Qué pasa? Si solo lo haces una vez al año, un año son muchos meses. Al cabo de nada vas a perder el hilo, eso ya te habrás hasta olvidado de cuáles eran los objetivos, etc. Entonces, eso cada 3 meses, cada 90 días, vamos a tener que volverlo a revisar. Entonces, vas a montar 4 momentos en todo el año donde hagas una revisión profunda de tu negocio, donde revises cuál es la visión, qué es lo que quieres conseguir, cuáles son los objetivos principales, cómo eso desciende como una cadena desde la visión hasta la tarea concreta que tiene que hacer cada uno. Y eso es todo un proceso de aterrizar esa visión, de medir qué es lo que has conseguido para poder aterrizar una visión de exactamente cuáles son los siguientes pasos. Y esto se hace cada 90 días, cada 3 meses tienes que hacer este análisis. Y esto es un proceso. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, en el programa Foco, trabajamos eso y lo trabajamos con los alumnos, donde yo también estoy ahí mirando de resolver, de revisar si estas prioridades son las adecuadas, hacemos un test, un montón de cosas, pero tienes que tener este proceso. Y al principio es difícil de adquirir este hábito con todas estas, este planteamiento de tener un plan trimestral y de tener todas las herramientas para analizar dónde están las prioridades, dónde tienes que poner el foco. De hecho, en un vídeo anterior, que te dejaremos por aquí arriba un enlace, hablaba de lo que es tener foco y de cómo tienes que escanear. Incluso en la descripción, en ese vídeo, y te la pondré también en este, tenías un test para poder analizar, para hacer este test y analizar exactamente cómo está tu negocio para saber dónde tienes que trabajar, cuál es tu prioridad. Esto es una base, es súper fundamental, es como crear 4 pilares en todo el año en los que vas a revisar en la máxima profundidad tu negocio. Si lo haces así, lo que pasa es que en 90 días, en 3 meses, vas a conseguir lo que antes tardabas un año. Normalmente la falta de foco lo que hace es que perdemos el tiempo, no conseguimos resultados. Y con este plan trimestral vas a conseguir en 90 días, en 3 meses vas a conseguir lo que obtenías en 12 meses de trabajo. Pero esto no es suficiente. Esto necesitamos ir un paso más allá, porque 90 días son muchos días. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, en los meses, cada mes, está súper bien hacer una pequeña revisión. Revisar las finanzas, revisar dónde estamos, dónde hemos evolucionado en la consecución de esos objetivos, revisar las métricas, ver si es necesario hacer algún cambio, ¿no?, en ese plan para ajustar, para llegar a conseguir los objetivos 2 meses más tarde. Y estas revisiones mensuales de lo que has diseñado, no tienes que cuestionarlo todo nuevamente, simplemente es como, oye, ¿cómo vamos? Han pasado 30 días desde que hicimos el plan, ¿cómo vamos evolucionando? Para ver si esas prioridades, si esos objetivos nos seguimos acordando, seguimos alineados, etc. Pero ¿qué pasa? Esto nuevamente no es suficiente. Un mes son 30 días, son 4 semanas, pasan muchas cosas. De hecho, de lunes a viernes hay cosas que ya nos hemos olvidado. Entonces tenemos que subdividir esto en las 4 semanas y tener aquí pequeños encuentros que sean semanales y que cada semana tengamos con nuestro equipo una revisión, una reunión para poder analizar exactamente cuáles son las tareas de esa semana. Y eso es un proceso. Estas reuniones tienen un protocolo,
un protocolo. Son reuniones rápidas de 90 minutos con exactamente qué se hace. Por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer en estas reuniones es foco positivo, es compartir algo positivo del trabajo, de lo personal, para que todo el equipo se ponga en una mentalidad positiva. Luego, ¿qué hacemos? Pues hay noticias, hay tareas que se han establecido de la semana anterior, toda una serie de cosas que permita que todo eso funcione como una rueda. Pero eso no es suficiente. Piensa que una semana tienes 7 días y el primer día de la semana te marcas unos objetivos, pero ¿cómo está evolucionando tu equipo día a día? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen? ¿En qué están trabajando? Todo eso también tenemos que monitorizarlo. Cada día, durante todo el año, días laborables obviamente, vamos a hacer una pequeña acción, cada persona en el equipo, una pequeña acción cuando se empieza a trabajar de compartir cuál es el foco, en lo que te vas a concentrar, cuál es el éxito, cuál es la barrera, el obstáculo, y eso simplemente con un grupo de chat, que puede ser como Slack, puede ser WhatsApp, puede ser diferentes sistemas que hay de comunicación instantánea. Simplemente todas las personas de tu equipo van a compartir qué les está frenando, en qué están enfocados, cuál es el éxito. Y esto hace que tu negocio tiene tracción de verdad. Tu negocio está girando con una fuerza brutal, ¿no? Porque cada día hay una pequeña revisión, cada semana hay una revisión en más profundidad, cada mes vamos a lo profundo y cada 3 meses realmente analizamos desde la visión hasta el detalle. Esto es lo primero que tienes que instalar en tu negocio. Y esto es lo que trabajamos en la escuela, en el programa Foco. Lo que hacemos en el programa Foco es que no solo te ayudamos a instalarlo, sino que te acompañamos para que tú puedas de verdad desarrollar eso. Durante 3 meses tendrías un acompañamiento con una persona que te estará, un orientador, que te estará ayudando en las barreras, con sesiones, etcétera, ¿no? Pero esto no es suficiente tampoco, porque al final, vale, estos son una serie de puntos de contacto en las que tú y tu equipo vais a tener unas revisiones para que todo eso funcione, pero luego vamos a ver cuál es este esquema. Luego, tu tiempo como director, como empresario, como emprendedor, tengas una persona, tengas 15, tengas 100 personas en tu equipo, tú tienes que ocuparte de una serie de cosas. Obviamente todo esto es una serie de acciones. Por ejemplo, esta reunión semanal que harás, ¿qué día la harás? Tiene que estar fijada en un día, en una hora exacta. Pero al final, si tú analizas lo que tú tienes que hacer en tu negocio, hay una serie de tareas que son regulares, que las tienes que hacer cada semana, las tienes que hacer sí o sí para ayudar a una persona, para revisar pues igual los emails que vas a mandar a tu lista, para revisar la promoción que vayas a hacer, para ver las finanzas, etc. Entonces esto es un calendario, ¿no? Los 5 días laborales, por la mañana, por la noche, y espero que hagas por la mañana, por la tarde, una pausa al mediodía, ¿no? ¿Cómo tienes que organizar tu agenda? Tu agenda tiene que tener una serie de espacios reservados para todas las ocupaciones que tú tengas que hacer. Si tú tienes, por ejemplo, una persona que es un asistente personal, que gestiona una serie de cosas tuyas personales, del negocio, que gestiona tu agenda, etc. ¿Qué días, qué horas vas a reunirte con esa persona? Eso podría ser una primera reunión, por ejemplo, el lunes por la mañana, solo empezar, reunirte. Igual, pues el viernes a hacer otra reunión de análisis, de cierre de la semana, ¿no? Pero luego, si tú tienes un equipo, ¿dónde vas a hacer esa reunión semanal de revisión que estaba comentando antes? Pues igual, el lunes, después de esa reunión con tu asistente, vas a hacer esta otra reunión. Si tienes que ocuparte de cosas que necesitas tener foco en una serie de material, etcétera, que tú tengas que crear, pues igual los martes puedes dedicar incluso toda la mañana a elaborar ese material y todo el mundo sabe en tu empresa, en tu equipo, que tú estás centrado en los martes por la mañana, estás totalmente desconectado porque estás trabajando cosas. Entonces, tu tiempo, tu semana debe tener espacios totalmente bloqueados cada semana en el mismo franja horaria,
haciendo exactamente lo mismo, porque esto va a consolidar esos hábitos de los que te hablaba, no solo en la empresa, sino también en tu propio tiempo. Y esto es muy importante. Pueden haber cosas que sean de revisión semanal o pueden haber cosas que hagas una vez a cada mes o cada 15 días. Mi consejo es que esto lo tengas programado en tu calendario. Yo, por ejemplo, uso Google Calendar y puedes programar que eso sean tareas recurrentes. Y tengo absolutamente todo el tiempo en la semana absolutamente fijado lo que haré. Incluso tengo, por ejemplo, espacios donde puedo, obviamente, atender a cosas imprevistas, hacer reuniones, etcétera, pero están esos espacios fijados. Entonces, si tú instalas en tu empresa y en tu propia gestión personal, en tu propia productividad, estos sistemas, verás que el proceso de delegar se va a hacer de forma automática, porque tendrás los puntos donde revisar lo que has pasado, donde mirar si se están haciendo o no las tareas, donde mirar si se están o no cumpliendo esas prioridades. Y tendrás además todo el esquema de los espacios donde te ocupas de esas cosas. Instalando solo estos dos sistemas en tu empresa y en tu productividad personal, verás que lo de delegar dejará de ser un problema, dejará de ser una habilidad mágica que tienes que adquirir y que no sabes ni por dónde empezar. Y verás que con esto, con el tiempo, con regularidad, vas a saberlo hacer y va a ser una cosa natural. ¿Qué pasa? Que cuando nos planteamos montar eso, si tú ahora ves este vídeo y dices, vale, lo voy a montar, pues puede ser que te funcione. Esto es como cuando vemos un vídeo en YouTube que nos dice, oye, ¿te quieres poner en forma? Pues necesitas hacer ejercicio y necesitas comer bien. ¿Cuál es la práctica? Que realmente eso no es lo suficiente para hacerlo, porque necesitas normalmente a alguien que te acompañe, un entrenador que cuando te duele en un sitio te diga, no hagas eso, haz el otro ejercicio, ahora es un momento en que igual estás teniendo más necesidad de comer, vamos a aumentar un poco, ahora hay que reducir, etcétera. Entonces, si quieres hablar con alguien de mi equipo y que veamos cómo podemos instalar estos sistemas en tu negocio, te dejo por aquí debajo en la descripción, he dejado el test para que puedas analizar tu negocio y veas dónde está que tienes que poner foco, pero te invito también a que hables con una persona en mi equipo para que te expliquemos cómo podemos instalar esto en tu empresa, para que te expliquemos cómo podemos ayudarte y que conozcas los diferentes programas que tenemos en la Escuela de Nuevos Negocios. Lo más rentable que hay en un negocio es que inicialmente es que no contrates a nadie, tú sola te lo haces, te lo cueces todo y tal. Porque entonces como solo tienes el coste de tu sueldo y eso además se percibe como si fuera un beneficio, cuando en realidad no, en realidad estás pagando un sueldo a ti mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a la que empiezas a montar equipo no es inmediato el que eso cambie de valor. Entonces, mira muy bien la rentabilidad. ¿Qué hace esa persona? Eso genera resultados. Si esa persona te está gestionando las redes, el email marketing, no sé qué, ¿eso genera resultados o no? Si eso no genera resultados, igual hay que replantear las tareas, replantear la persona, etc. Pero en el momento en que empiezas a generar equipo, inicialmente tienes más problemas. Esto es así. Es así. Hasta que no consigues que ese equipo sea más rentable y empiece a funcionar. Luego, cuando eso tira, luego saltas a muchísimos más resultados de los que tú sola puedes crear. Pero es lo de los techos de cristal. O sea, primero hay la dificultad de arrancar el negocio, esta etapa tú la has pasado, después hay la dificultad de crear un equipo, pero cuando tienes ese equipo creado hay la dificultad de que ese equipo sea rentable. No es al crear equipo eso es rentable. Son dos cosas. Una es crear equipo y otra es que ese equipo sea rentable. Y van en ese orden, no hay otra. Entonces, esa ahora es la cosa a hackear. Y es muy normal que creas el equipo y te puedes tirar ahí un momento dado, un año o lo que sea, ¿vale? Para hacer que todo gire hasta que eso dé resultado. Es así, ¿no? Pero ahí es ir al detalle y ver qué hace esa persona, qué tal. Y hasta ahora tú hacías, ahora tú trabajas para que ese equipo haga. Y tú antes conseguías resultados, ahora tú trabajas para que ese equipo consiga resultados.
Y eso cambia eso. Son hasta otras habilidades diferentes por tu parte, de dirigir, de seguimiento, de analizar realmente la conexión entre qué está haciendo esta persona y si tiene o no resultados. Y si no, es como, oye, es que lo que tú estás haciendo no genera resultados. Al final, ¿quién paga los sueldos al equipo? ¿Quién paga? Pregunta de examen. Examen sin avisar. ¿Quién paga los sueldos al equipo? Los clientes pagan, no los pagamos los empresarios. Los clientes pueden despedirnos a todos, hasta al empresario, digamos, ¿vale? Tú puedes despedir a alguien de tu equipo, pero los clientes te pueden despedir a ti. Entonces, eso tienes que hablarlo con el equipo y tienen que entender que ellos tienen que generarse puestos de trabajo rentables también. No solo tu responsabilidad, es también su responsabilidad. Conseguir resultados eficaces para la empresa. Y eso se puede hacer desde cualquier sitio en la empresa, cualquier rol. El que gestiona finanzas lo consigue porque no hay impagados, porque se reducen gastos, porque se controla todo bien, porque te liberan a ti de un trabajo. El que gestiona los mails de soporte a los clientes, pues detectan oportunidades de negocio, gestionan venta, impiden devoluciones porque gestionan bien, etcétera, ¿no? En cada rol hay cosas que tienen que ver con la eficacia de los resultados, porque si no es así, ¿por qué está trabajando esa persona? Porque no, si no tiene ninguna implicación en resultados, ¿por qué no la sacas? No hace nada, digamos, no tiene una función. Directa o indirectamente, todas las personas están generando, son parte del proceso y tienen que tener esa consciencia y esa conexión, ¿sí? Y ser responsables de eso. Y tienen que diseñarlos ellos, las métricas. Oye, ¿cómo vas a medir tu trabajo? Y tu rol es cómo vas a medir tu trabajo. ¿Dónde está la rentabilidad de tu trabajo? Explícame tú cómo estás haciendo. La satisfacción de los alumnos es importante, pero si están satisfechos, nos tendrán que grabar un testimonio que nos ayude a vender, nos tendrán que recomendar a sus amigos eso, nos tendrán que renovar eso, ese servicio. Tendrán que ser una bandera para nosotros, ¿no? Entonces, yo a veces, por ejemplo, con el equipo pedagógico les digo, es que si lo que hacéis no sale a la luz, no existe. O sea, vosotros trabajáis y a veces es como, los de consultor están súper contentos con los test que estamos haciendo, las pruebas, que no sé qué. Vale, muy bien, pero si eso no se ve fuera y eso no genera referidos y eso no tal, eso no existe, digamos, está oculto en una caja negra que tú y yo sabemos, o los clientes, pero necesitamos que eso se expanda. Entonces, cada rol tienes que conectarlo con resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pones un variable, en según qué rol puede estar bien, en un rol, por ejemplo, de comercial o en un rol de incluso de dirección general, pero normalmente estás poniendo el foco en la parte económica, como si eso fuera la motivación de la gente. Y la parte económica tiene que estar resuelta, tiene que estar bien, pero no puede ser lo que motiva a alguien a hacer las cosas bien. Tienen que hacer las cosas bien porque son parte de ese rol, porque conectan con el propósito, etcétera, ¿no? Lo del variable, yo no soy muy partidario, excepto en roles donde realmente está súper linkado, ¿no? Más como una cosa, una sorpresa, una cosa no esperada, una cosa, oye, mira, hoy es tu cumpleaños, no vengas a trabajar, o mira, de repente recibe una botella de vino en casa, oye, qué bien hecho está esto, cómo me alegro de eso. Pero lo otro es que yo le llamaría soborno, ¿sabes? Y no puede ser, no puede moverse por eso. Otra cosa es con según qué rol, ¿no? Un comercial, pues hay roles así. A veces sí, porque eso está tan estrechamente ligado al resultado de la venta con la actividad, que en casos así puede tener más sentido. Pero no lo haría por variables. Cómo contratar ese equipo, cómo hacer una buena selección, cómo hacer una buena onboarding para que sientan la cultura, cómo gestionarlo, incluso a veces cómo decir adiós a alguien, ¿no? Cómo
desde tu perspectiva de jefe con G, es decir, gestor de la felicidad, ¿cómo sería este proceso? ¿Cuáles serían las claves para gestionar y dirigir un equipo? Bueno, para gestionar, sobre todo, qué es lo que nos interesa, ¿no? Para crear equipos, ¿no? Porque al final hay un montón de características o cualidades que tenemos que buscar un equipo para que funcione. El jefe con G, yo siempre digo que lo importante es fichar talento, fichar personas con ganas de aprender y personas con capacidad de reinventarse, ¿no? Y muchas veces me dicen, vale, ¿y por qué estas tres? Explícame. Yo siempre cuento la misma historia que más me parece súper gráfica, ¿no? Hoy estamos en junio, ¿no? Dentro de unos días comenzarán a ver todas las graduaciones de muchas universidades y veremos la imagen, la estampa teniendo el gorro, el birrete que se llama, el gorro de graduación de un montón de personas que se han graduado en su carrera. Yo siempre digo, cuando ese birrete, ese gorro, cae al suelo el día de la graduación, todo el contenido de esos 3, 4, 5 años de carrera que han estudiado, ese contenido ha quedado caduco, en su totalidad o en una parte, porque el mundo va a una velocidad tan exponencial que las materias se quedan atrás. Y además estamos hablando de carreras enfocadas a trabajos que en 15 o 20 años no van a existir ni el 60 ni el 70%. O sea, si comenzamos con esta idea y dices, ¿yo cómo voy a crear equipos que funcionen? Si la gente que está estudiando hoy realmente ya ha quedado caduca sus conocimientos, su know-how para puestos de trabajo que posiblemente en 10, 15, 20 años desaparezcan. Por eso yo siempre digo, hay que fichar talento. Ayer un amigo me decía, se había quedado sin trabajo y estaba preocupado. Y me decía, yo estoy muy preocupado porque no tengo trabajo. Y yo le decía, Carlos, a mí no me preocupa no tener trabajo. A mí lo que me preocupa es no tener talento. Ocúpate por tener talento, no te preocupes por no tener trabajo, porque al final el trabajo va y viene y en los tiempos que van a venir por delante, tremendamente, porque los cambios son tremendos. Por eso yo digo, lo importante es el talento, porque a ti te pueden robar tus ideas, pero no te robarán el talento. Y además le decía a Carlos, digo, mira, todo lo que tú tienes lo puede tener cualquiera, pero lo que tú eres no lo puede ser nadie. Tu talento, tu persona, tus ideas, tus dones, tienes que protegerlas y eso es lo que tienes que hacer valer. Por eso cuando yo digo, ¿quieres crear un equipo jefe con G? ¿Realmente quieres crear un equipo potente en los tiempos que corren? Talento, personas que sean talentosas, personas que tengan capacidad y ganas de aprender, porque de aquí 5 años van a tener que renovarse completamente bajo tu estructura, bajo tu liderazgo, bajo tu empresa, porque todo evoluciona muy rápido, serán otros conocimientos los que van a necesitar e incluso de reinventarse, porque serán personas que son muy válidas, que creen en la marca, que llevan los colores del equipo, pero a lo mejor tienen que hacer otra función, porque la que estaban haciendo ha desaparecido. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, Miquel. Yo creo que es un tema de talento, de aprender y de reinventarse. Qué bueno, y me gusta que enfatizas un tema que yo concretamente dirigiendo mi empresa me encuentro constantemente y que al principio cuando me encontraba era como, ostras, qué difícil esto, ¿no? Que es, estamos en un contexto absolutamente cambiante, los mercados cambian y la empresa, por lo tanto, tiene que evolucionar y cambiar y a veces muy, muy rápido. Yo me encontraba en momentos en menos de 6 meses que el equipo se multiplica por 5, ¿no? Entonces tienes que incorporar un montón de personas nuevas y a veces cambian las funciones. Alguien que estaba trabajando en un área tiene que pasar de controlar un tema a dirigir un pequeño equipo, o necesitas una cosa nueva que tienes que crear y alguien que no controla eso le pides que se mueva para allá. Entonces hay como una habilidad, yo no sé si sería parte de lo que tú describes como talento, una habilidad que necesitan las empresas en su conjunto, que es esa capacidad de adaptarse, de cambiar, de innovar, etcétera, y que cuando vamos a las personas, o sea, para que la empresa pueda hacer eso, tiene que estar compuesta de personas que sean capaces de eso, de ese cambio, ¿no? Pero eso a veces no es nada fácil. Hay personas incluso que es como, oye, yo he entrado para este sitio y tal, ¿no? Y yo siempre busco estas personas capaces de esa versatilidad, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de talento, ¿a qué te refieres? ¿A habilidades como esta, como la capacidad de cambiar, o actitudes, aptitudes? ¿Cómo describirías tu talento y en especial también cómo ves esta parte tan necesaria en las empresas, en los equipos y en las personas del cambio constante que estamos viviendo, ¿no? Mira, el talento, y tú que has entrevistado a muchas personas,
El talento es una cosa que cuando alguien entra y se sienta delante tuyo, a los 30 segundos tú ya sabes si es una persona talentosa o no lo es. El talento es esa mezcla de actitud, sobre todo, 50% actitud, aptitud, mente positiva, manera de cómo brillan los ojos cuando hablan, cómo te contestan, cómo se sientan. Para mí el talento es un cúmulo de muchas cualidades. No te sé decir exactamente, mira, talento es esto, porque es un cúmulo. Pero tú ya sabes cuando una persona tiene talento, sobre todo por su actitud, esa manera de abordar, de hablar contigo. Y me ha gustado mucho lo que decías, vuelvo a lo que decías de la adaptabilidad, ¿no? Porque además hace poco leía, ¿no?, que Harvard hablaba mucho de las empresas líquidas, ¿no? Que las empresas líquidas son las empresas que se tienen que adaptar a todo, ¿no? Va corriendo el flujo y se va ocupando los espacios que hay. Lo gracioso es que hablamos de empresas líquidas, pero no hablamos de equipos líquidos, no hablamos de personas líquidas. Es decir, las empresas líquidas no pueden tener personas sólidas, ¿no? O sea, el que nace, eso es algo lógico, ¿no? Entonces, claro, si estamos muy focalizados en que las empresas tienen que ser adaptables a los entornos cambiantes, radicalmente cambiantes en los últimos años y lo que viene por delante, que tela marinera, tienes que tener personas cambiantes. De ahí lo que yo decía, yo me fijo más en una persona que tenga capacidad y ganas de aprender y de reinventarse, que me venga con un currículum fantástico. Porque tú lo decías antes, la gente antes decía, no, yo soy ingeniero y voy a serlo toda la vida. Escucha, yo conozco ingenieros que han tenido que abrir una pizzería o abogados que se han abierto un bar de copas en Formentera. Es que la vida llega a un momento que, o bien por cómo está el mercado o incluso por tu propósito vital, que no te sientes contento con lo que haces, cambias. Entonces esa etiqueta de nuestros abuelos, ¿no? Paco el carnicero, María la panadera, esas etiquetas han muerto. Ya hoy en día tenemos que ser líquidos con el ambiente empresarial que nos espera, ¿no? Qué bueno. Nacho, tú que tienes realmente muchísima experiencia, me gustaría hacer un pequeño viaje, digamos, en los diferentes pasos de entrada, incorporación, gestión y a veces también salida, ¿no?, de alguien del equipo, ¿no? Además, tú has hecho ¿cuántas entrevistas, a cuántas personas has entrevistado de trabajo? Pues mira, más de 1000 seguro. Más de 1000 seguro. Ayer pensaba si más de 1500, pero bueno, más de 1000 sí. Dame una clave, solo una, pero una clave para una o dos, las que quieras, para hacer esas entrevistas. Si yo tengo que hacer una entrevista mañana para contratar a alguien, ¿qué es lo esencial para ti en ese proceso? ¿Quieres que te dé una clave? Te daría 100.000. Pero vamos a hacer una de esto, una de cada paso. Si me pides una clave, te va a sorprender y te va a encantar. No mires el currículum de la persona que entrevistas. Eso, no, ¿sabes? No lo mires. Nunca lo he hecho. Nunca los miro. Nunca los miro. Mira, tú tienes que entrevistar a 5 personas esta mañana y tú directamente dices, oye, ¿cómo se llaman? Nombre y apellido y sin foto. No quieres saber nada. Pones el currículum boca abajo y cuando hayas visto a las 5 personas y se hayan ido, miras el currículum. Es justamente todo lo contrario de lo que hacemos habitualmente. Y créeme que en ese momento vas a comenzar a guiarte más por tu instinto y tu inspiración, que es el 90% de nuestro cerebro, con lo cual es 9 veces más inteligente que lo que nosotros somos capaces de pensar con el lado lógico, con el neocórtex, y vas a ver qué diferencia y qué resultados diferentes tendrás. Qué bueno, me gusta porque, Nacho, yo esto siempre lo planteo así. De hecho, yo no miro el currículum nunca. O sea, sí que tengo a veces otras personas que lo miran, ¿no?, antes o lo que sea. Yo nunca, es que no lo miro en ningún momento. Y lo que pregunto es, ¿qué te gusta hacer en la vida, ¿no? O sea, esta es como mi pregunta y a partir de ahí hablo con la persona. ¿Qué te gusta, qué te apasiona, qué estudias? O sea, eso es como lo planteo. También te tengo que decir que para nada me considero un experto en procesos de selección porque yo me enamoro de las personas y a veces después, más adelante, me encuentro con problemas, ¿no? ¿Cómo plantearías esa parte también, ¿no?, de saber si realmente, más allá de la persona, digamos, si esa persona encajará en lo que se necesita a nivel de resultados, a nivel de funcionamiento? La gran duda de alguien que está haciendo un proceso de selección es, oye, ¿estoy perdiendo el tiempo o realmente va a encajar, ¿no? Esta persona es la que va a dar los frutos que esperamos. Y tú vas muy bien encaminado porque has dicho una cosa que he escuchado muy poquitas veces y aunque luego dices, luego a lo mejor no me salen bien, no te preocupes. Haciéndolo de otra manera, el ratio de que salga mal es mayor. Has dicho una cosa que me ha encantado. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué haces en la vida?
uno de los principales consejos que doy a las personas, y he dado formaciones incluso a headhunters, oye, una de las cosas más importantes para que esa persona encaje y triunfe es que su propósito vital tenga que ver algo, y ojalá mucho, con la misión, la visión y los valores de tu compañía. Si el propósito vital de esa persona está alineado con el propósito de la compañía, que repito, visión, valores y planes estratégicos, eso ya comenzamos bien, porque esa persona de alguna manera va a ver que lo que él busca en la vida tiene algo que ver con la compañía. Un ejemplo para aterrizar, ¿no? Para hacerlo fácil, ¿no? Decir, oye, me lo invento, estoy hablando en voz alta ahora. Tú estás llevando un proyecto de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Oye, un proyecto de energías renovables, tal, y buscas un ingeniero y lo primero que le dices es, oye, ¿cuál es tu propósito de vida, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues mi propósito vital es desempeñarme en algo que haga un mundo más sostenible. Por eso he venido en bicicleta, por eso no uso coche, por eso bla, bla, bla. Hostia, encaja muy bien, ¿no? Ya vamos bien. Te pongo el ejemplo contrario. Estás buscando una persona para sacar coltán de las minas de África para construir cosas y el propósito es un mundo más sostenible. Sabes que ese tío ha venido ahí porque pagas muy bien y porque le pilla debajo de casa. Pero esa persona a la larga no encajará. Y he hecho un ejemplo súper brusco. Pero sí que es importante que encajen, porque cuando el propósito es similar, el proyecto entonces es de ellos. Yo siempre digo, todos tus hijos no los vas a dejar en la calle, porque son tus hijos. Pero si viene tu vecina y te dice, oye, aguántame al niño que tengo una urgencia, y la vecina en 2 días no ha aparecido por casa, tú ese niño no lo vas a dejar en la basura, pero tomarás acciones, lo llevarás a la policía, a los Mossos, a un orfanato, donde sea, porque no es tu hijo. El trabajo es lo mismo. Cuando no lo sientes tuyo, aguantará en tus manos un tiempo, pero al final lo sacarás. Pero cuando sientes que es tuyo, es como tener tu hijo. Y lo aguantarás y lo disfrutarás toda la vida y lo verás crecer. Qué bueno. Qué bueno. Y en este viaje, 2 pasos más, ¿vale? ¿Cómo gestionar el día a día, ¿no? Las tareas, las responsabilidades. Sé que es una cosa súper compleja, súper amplia, pero hay algo ahí que tú puedas decir, oye, mira, como estas claves que has dado tan buenas del proceso de selección, algo en esa gestión, digamos, del día a día, ¿no? De resolución de conflictos, de cómo la gente asume responsabilidades. ¿Cómo lo plantearías? Bien, pensaba que me hablabas de la gestión del día a día en cuanto a tareas, ¿no? Digo, bueno, entonces estamos en el típico cuadro de lo que es urgente y lo que es importante, pero estamos hablando, entiendo, de la gestión de personas, ¿no? Trucos para gestionar de manera feliz, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo lo primero que digo cuando he dado formaciones o cuando hablo con directores y que quieren cambiar realmente la empresa, quieren hacerla feliz y quieren gestionar nuevas generaciones, yo lo primero que les digo es que por favor no haya barreras. Y me dicen, no, si ya tienen un open space. Digo, no, que no haya barreras de comunicación, de actitud, de espacio. Tú de repente coges y haces un open space, abres todo para que no hayan puertas, no hayan paredes en la oficina, pero luego el director se pone a cal y canto que parece el Fornox, ¿no? De repente está súper cerrado y tal. Hombre, si quieres tu intimidad y quieres tener tu despacho, perfecto. Pero, hombre, pon unos vidrios, que se te vea, o sea, haz un semi apertura al resto, porque si no, no tiene sentido. Es como cuando una empresa en la que estuve la modernizaron toda y todos súper modernos, te hablo de hace 20 años, todo súper moderno, y el lunes por la mañana mi jefe gritando que no encontraba el fax. Entonces, oye, si realmente vamos a hacer un cambio, vamos a hacerlo de verdad. Entonces, lo primero que digo es que no hayan barreras físicas y luego de comunicación y de actitud. Es decir, todos los lunes a las 11 en punto, reunión. Las reuniones pueden ser espontáneas, el feedback puede ser espontáneo. Puedes hacer una reunión perfectamente en la cafetería porque la gente está más distendida. La pillas con honestidad porque no está preparada para lo que le vas a preguntar. Entonces, yo soy muy de la gestión, de la espontaneidad, sobre todo de ser muy natural, ¿no? De no estar encorsetados y abrir espacios. Esto es el primero de los consejos que doy para una gestión moderna. Y luego si me pides 2, porque creo que me has dicho, dame un par de consejos. El segundo que me gusta mucho es el intraemprendimiento. El intraemprendimiento es de esas personas que tienen capacidad de emprender, pero que no tienen o el dinero o no se lo pueden permitir en ese momento o tienen miedo, que el miedo frena muchas veces a las personas. Oye, dentro de la compañía yo te doy la opción a que generes nuevas ideas, nuevos productos y que evidentemente comisiones de eso, te lleves un bonus o lo que tú quieras, ¿no? Son maneras con las que la gente joven se siente contenta. ¿Por qué? Porque fluyen
Y luego con el intraemprendimiento, porque pueden impactar en el mundo. Los baby boomers no querían impactar en el mundo, querían impactar en su cuenta, en su nómina. Pero si preguntas a un centennial ya, que vienen a cambiar el mundo radicalmente, ellos quieren un trabajo que sus acciones impacten en el corto plazo en el planeta para un mundo mejor. Y el intraemprendimiento puede darte esa posibilidad. Qué bueno. Oye, Nacho, un montón de consejos sobre cómo gestionar a un equipo. Me encanta. Mil gracias. En el mundo de las empresas siempre hablamos del jefe, ¿no? Con J, pero tú hablas del jefe con G. Yo te preguntaría cuál es la diferencia y cómo diferenciar un buen líder, porque al final creo que esto es de lo que tú nos hablas cuando hablas del jefe con G. ¿Qué es un buen líder y qué es el jefe con G? Efectivamente, sí. Además, me hace gracia porque algunas veces me ha pasado que cuando escribo el jefe con G, hay alguien que te comenta, ¿no? En redes sociales o en algún post y te dice, oye, no serás tan buen jefe si no sabes escribir, ¿no? Jefe va con J, ¿no? Y digo, bueno, vamos bien, alguien se ha dado cuenta. A ver, yo lo que defiendo, y es un poco mi camino de vida a nivel profesional, es que han existido los jefes con J de toda la vida, los de la serie Cuéntame, que seguramente te sonará, ¿no? El jefe de los años 50, 60, con el bigote, fumando puro, un liderazgo, si se le puede llamar liderazgo, más bien una gestión fría, dura, autoritaria, en momentos de poca evolución a todos los niveles, sobre todo a nivel de igualdad de género y demás. Y esa figura de jefe, gracias a Dios, evolucionó a líder, ¿no? Los generación X, que somos los nacidos entre el 65 y el 80 más o menos, tuvimos la gran suerte que esa figura fue cambiando. Cuando nosotros empezamos a entrar en el mercado laboral por los 80, ya se hablaba del liderazgo, ¿no? El liderazgo es una corriente que viene de Estados Unidos, entra muy rápidamente en Europa porque realmente se dan cuenta que funciona. El liderazgo evoluciona del jefe con J no por casualidad, sino porque da resultados, ¿no? Oye, realmente esta manera de gestionar personas da mejores resultados y a partir de ahí entra el liderazgo que tan de moda ha estado durante mucho tiempo, pero ¿dónde está el problema? El problema está en que los millennials y centennials, todos aquellos nacidos, digamos, a partir del 80 hacia adelante, no tienen la evolución que se esperaba. Se ha quedado como el superior jerárquico ideal de los generación X jugando 2 temporadas. Oye, hace una ya que tenías que haberte retirado, estás jugando 2 y los más jóvenes no tienen esa figura con la que realmente se sentirían cómodos y progresarían, que es el gestor de la felicidad o el gestor del bienestar, el jefe con G. Y claro, el problema que tienes, y esto además es curioso porque yo lo identifico esto hace ya muchos años, ¿no? Yo estaba en algunos clubs de negocios y yo recuerdo que era el más joven de un club de negocios que estaba y hace ya 7 años los CEOs mayores en las pausas de algunos eventos que hacíamos en coffee breaks me venían y me decían, oye Nacho, yo tengo que hablar contigo, ¿no? Y yo decía, a ver qué me tiene que decir este hombre, ¿no? Y dices, claro, tú tienes la edad casi de mi hijo, ¿no? Oye, ¿yo por qué no consigo motivar o retener a los más jóvenes, estos millennials, estos que vienen aquí con el patinete? Es que yo no sé hacerlos feliz, ¿no? Es los estereotipos típicos, ¿no? De gafapasta, patinete y tal. Y yo les decía, pues, al principio no sabía muy bien qué responder, pero fui investigando, pero yo decía, es que creo que no hemos evolucionado. Es que creo que como gestores de personas no hemos sabido avanzar, no hemos sabido transformarnos de líderes, que sobre el 2000 ya tendríamos que haber evolucionado, a una nueva manera, sobre todo una nueva filosofía de gestionar personas, porque millennials no cambian de empresa, es la primera generación que no cambia de empresa, cambia de jefe. Ellos son los primeros que no cambian de empresa. Hasta ahora todos cambiamos de empresa, ellos no. Ellos cambian de jefe. Si no se sienten inspirados, de ahí va el liderazgo moderno, de inspirar. Si no se sienten inspirados por sus superiores jerárquicos, se largan. Y ese ha sido el gran cambio, Miquel. Yo creo que es el gran cambio que no hemos sabido ver, ¿no? Ellos cuando no se sienten motivados o inspirados, se van. ¿Y cómo hacer esa inspiración? O sea, ¿cuáles serían las claves para inspirar cuando tú eres un jefe, como es mi caso, ¿no? Y seguro de tantos otros, ¿no? Que tienes personas en el equipo de otras generaciones. ¿Cómo hacer esa inspiración? ¿Cuál sería? ¿Cómo hacer esa inspiración, no? Sí, es bueno. Sí, es que se puede hacer, ¿no? No, me ha hecho gracia porque nunca me lo había planteado así, pero está muy bien encontrado, ¿no? Que se dice. Porque, si me permites, hay una cosa, ¿no? También, que es como si la motivación y las ganas de estar ahí es algo que tiene que venir como de fuera.
o es algo que más bien el jefe, digamos, puede destrozar? Yo tengo es más esta sensación, que a veces la persona, ostras, ya tiene ganas, pero según cómo diriges, cómo lideras, te puedes cargar eso, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? ¿Es algo que desde fuera se puede como poner a una persona, o es algo que esa persona tiene un poco de natural y que lo que podemos es cargarnos? Mira, es muy buena pregunta, porque además es una de las que muchas veces me hacen cuando doy conferencias o cuando doy charlas, y es la siguiente: oye, ¿la motivación se trae de casa o la inyectas tú? Es como, ¿el líder nace o se hace? Yo siempre digo, oye, no seamos maximalistas, es decir, tú tienes que entender que hay cosas que vienen de dentro y otras que vienen de fuera. Es decir, yo siempre digo que la motivación o la inspiración, en este caso, que me ha gustado mucho, la inspiración es una batería, o sea, una batería es una pila, una Duracell que llevamos dentro, y que todos nacemos con una. Y tú sales de casa con la pila más o menos cargada. Ahí tienes tu motivación, de tus motivantes intrínsecos. Ahí vienen realmente esos drivers que te llevan a comenzar el día. Tú, cuando te levantas por la mañana, a veces dices, vaya mierda de día me espera hoy, o al contrario, qué ilusión tengo. Ahí está tu pila. ¿Está en reserva o realmente está bien cargadita? Y luego viene todo lo que te pasa, lo que viene de fuera. Y los líderes, los jefes con G, somos los que somos capaces de que esa pila se recargue a lo largo del día o se acabe fundiendo. ¿Dónde está dónde está el gran problema? Los líderes sabían cargar muy bien la pila de los Generación X y de los Baby Boomers, porque a medida que avanza y evoluciona un superior jerárquico, un jefe nuevo, un líder, sabe adaptarse a las épocas anteriores o a las generaciones anteriores, porque evidentemente ha evolucionado, es mejor. El problema viene que el líder sabe cargar muy bien las pilas de los anteriores, pero con millennials y centennials le cuesta. A veces lo logra un poquito, sube esa pila, a veces no consigue. Y es que nosotros muchas veces tenemos que entender, ¿no? Porque a mí me ha pasado de gente muy potente, de verdad, líderes bestiales que han logrado un éxito muy grande en empresas conocidas, de decirme, es que yo creo que lo hago bien porque doy resultados, pero se me acaba yendo la gente joven. Digo, hombre, estás dando muy buenos resultados con los que tienes, pero realmente el talento lo tienen las nuevas generaciones, que son nativos digitales, son los que realmente tienen todo el talento, y esos tú los estás perdiendo, y cuanto más rápido rotan, más gastos tiene la empresa, porque la gente no entiende que cuando las personas rotan en una empresa, tú estás perdiendo mucho dinero. No es baladí, o sea, es que es un gasto muy gordo de formar a alguien y que se vaya, ¿no? Y yo al final siempre digo, nosotros, o sea, el primer problema que yo veo es que nosotros nos creemos que vamos a la última moda. Yo le digo, mira, yo como te veo a ti, es como un directivo que va con un Walkman, escuchando un cassette de Madonna y con un Motorola pilas con una antena por la calle. Y cuando llega a casa, está cenando con su pareja, le dice, oye, voy a la última moda. Ese es el problema, que pensamos que somos muy modernos, y me incluyo, hasta que yo comencé a darme cuenta hace 7, 8 años que algo estaba pasando, ¿no? Y me acuerdo que además una vez uno me dijo, oye, ¿y cómo me ven a mí los más jóvenes? Me lo decía un líder muy bueno, además, que considero, de una farmacéutica muy potente, me decía, ¿cómo me verán a mí, una persona que tenía 57, 58 años? Porque yo creo que intento estar muy moderno, intento entenderlos, y digo, mira, ¿sabes cómo te ven a ti? Como si estuvieras en la oficina. Fichan a un nuevo director general que es la bomba, ha trabajado en las mejores empresas del mundo, tiene un montón de másters, posgrados, la leche, y tú vas a verlo emocionado, a saludarle, y ves que está trabajando con una Olivetti, con una máquina de escribir. Así te ven a ti, que eres muy potente, pero no estás actualizado a lo que ellos necesitan, ¿no? Ya. ¿Y cuáles serían estas claves para ser un buen líder en esta época actual, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar ese directivo que está con la Olivetti? ¿Qué tiene que cambiar? Hombre, la primera cosa que tiene que cambiar es darse cuenta que hace ya 2 décadas que deberíamos haber evolucionado de líder a gestor de la felicidad. Es como el que quiere cambiar, el que quiere dejar de fumar, tiene que saber que tiene un problema, o el que quiere dejar las drogas. ¿Cuáles son esas claves del gestor de felicidad? O sea, ¿qué cosas concretas, muy pragmáticas? Vale, si me estás pidiendo un titular de un curso que dura muchos meses de formación, te lo voy a hacer, pero al final, que entendamos que uno no se acuesta jefe con J o líder y se levanta jefe con G. Es decir, es un proceso de transformación, que por eso hay un método que dura muchísimos meses. De hecho, ayer acabé con los primeros alumnos que tenía, y han estado desde diciembre, o sea, llevan medio año formándose y notan que todavía les falta por avanzar. Pero si tú me pides un titular,
yo siempre digo, hombre, si vamos a hacerlo al resumen, quédate con las 4 palabras para hacerlo fácil, de jefe, ¿no? Generoso, empático, feliz y ejemplarizante. Para hacerlo fácil, dices, oye, un titular, ¿cuáles son las primeras 4 cosas que necesito, ¿no? ¿Cómo hacer una evolución fast, ¿no? De, oye, necesito, como Superman, meterme en la cabina y en 5 minutos convertirme en un jefe por lo menos durante 5 minutos. Hay que ser generoso, con la G. La generosidad es una cosa que se dice muy fácil, se practica muy mal. Somos, en general, y sobre todo los directores, y yo me incluyo que he sido más de 10 años CEO de diferentes empresas, la generosidad es complicada cuando tu día a día es muy, muy acelerado. Cuando estás en una vorágine de cosas que hacer, no te preocupas por el otro. Y no te preocupas muchas veces porque no tienes tiempo, no porque seas mala persona. Muchas veces te invade la vida, ¿no? Entonces, hay que comenzar a practicar la generosidad porque tienes que atraer, tienes que tener un magnetismo hacia tus equipos. Y en la generosidad es la mayor arma, yo creo, que para atraer a los equipos. Luego tienes que ser empático. Yo siempre digo que la empatía no es ponerse los zapatos del otro. La empatía es ponerse los zapatos del otro y aprender a andar con sus zapatos. Es realmente sufrir sus puntos de dolor, es realmente sentir sus emociones, es vivir detrás de la piel de la persona que tienes delante. Empatía es eso, es ponerse los zapatos del otro y no correr. Eso es robar, ¿eh? Es robar aprovechando la confianza. Es aprender a andar con los zapatos del otro. Luego está la F y la E de jefe. La F es feliz. Un gestor de la felicidad no puede ser un tío amargado, ¿no? He tenido casos de personas que decían, yo quiero ser un jefe. Digo, pues lo tenemos mal. Porque llevamos 1 hora hablando y todavía no has sonreído ni con una tontería que yo te he hecho, ¿no? Yo soy mucho de utilizar el humor porque creo que el humor oxigena al cerebro, con lo cual genera mejores ideas y además te hace empatizar más con la persona que tienes delante. Digo, hostia, ser un gestor de la felicidad con esa cara, o tenemos que pasar por cirugía estética o tenemos un problema, ¿no? Entonces, primero hay que ser una persona que realmente practique la felicidad en su 360 grados y luego ser una persona ejemplar. Yo creo que en el ejemplo, el auténtico liderazgo viene del ejemplo. Ahí fue el gran cambio de jefe con J, líder. No, yo soy el primero en hacerlo. Yo soy el que construye puentes y no espero que me sigan. Invito a que los demás pasen. Ese fue el gran cambio a líder, ¿no? Que ser una persona ejemplar. Si te vale como titular, Miquel, serían los 4 puntos. Vale, pero muchísimo. Creo que en estas 4 palabras encierras mucha sabiduría. Realmente, muchas gracias. Creo que es súper inspirador lo que nos has compartido. Gracias. Al final, en un trabajo hay personas que ven las empresas como que tienen que generar resultados económicos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tanto tú como yo compartimos que al final la empresa tiene que darte muchísimo más que temas económicos, ¿no? Tanto al trabajador como a su propietario, a las personas que trabajan, y al final debería ser un generador de felicidad, de bienestar, muchísimo más allá que simplemente transacciones económicas. En esto estamos de acuerdo, ¿no? Supongo. Totalmente. Sí, sí. Vale. ¿Cuáles serían las claves para generar esa felicidad y ese ambiente donde todo fluya, las personas estén felices, haya un bienestar en el equipo? Bueno, habría muchas claves, pero bueno, voy a intentar focalizarme, decirte el ABC, ¿no? Decir, oye, un ABC resumen para ayudar a las personas a focalizar el tiro. Hay 3 que concretamente me parecen interesantes. La primera es generar ambientes de team building. Es decir, el famoso team building que a veces está muy denostado y ya hemos tirado 6 veces con el paintball a la cabeza al jefe, ya lo hemos hecho, sale siempre reventado, ya hemos hecho la cata de vinos de turno, pero hay team buildings con sentido. Cada vez me gustan más unos que están además con fines benéficos o que tengan algún tipo de aprendizaje. Cada vez hay más cosas de este estilo y creo que son necesarios, ¿no? Y muchas veces hay directores ya de cierta edad que me dicen, pero oye, yo no soy una mayoret, yo no soy un creador de eventos, yo soy el director general, yo no puedo estar todo el día haciendo cosas para esta gente. Le digo, es que no has entendido algo. Tú antes fichabas a alguien que tenía unos conocimientos muy potentes y te daba unos resultados. Las nuevas generaciones en este mundo tan cambiante, lo que tienes que preocuparte es que ellos estén cómodos y felices porque van a tener que aprender cada día más y reinventarse. Y además no aprenden en la universidad, aprenden por 1000 medios y depende de su voluntad, porque tú no le estás haciendo esa formación, depende de su voluntad de querer invertir en seguir aprendiendo. Si están felices, lo van a hacer. Tú tienes que focalizarte ahora, no en los resultados, ni siquiera en el currículum para los resultados, sino en la felicidad o el bienestar de tus equipos
para que esa felicidad genere resultados. Con lo cual me encantan los team buildings, me encantan las oficinas que tienen un billar, un ping-pong, o sea, es decir, ambientes donde se sientan cómodos. La segunda de las cosas que yo siempre digo es una frase que no es mía, es de Branson, ¿no? Que es, oye, forma a tu equipo, dales formación tan abultada que la competencia esté deseando ficharlos, pero cuídalos tan bien para que ellos no quieran irse. Yo creo que esa es la máxima, ¿no? Eso que dice, no, es que la formación cuesta mucho, pues cuesta más no formarlos y que se te queden, ¿no? Dice, no, es que los formos y se van. Joder, es que te gastes el dinero y que se vayan es mejor que no gastártelo y que se queden, ¿no? Entonces, forma también a tu gente que la competencia desee robártelos, pero cuídalos también para que ni se les ocurra hacerlo, ¿no? Entonces, es una de las segundas claves que yo doy a CEOs, ¿no? De, oye, focalízate en esta visión de vida, en esta política de empresa. Y finalmente, me gustan los ambientes híbridos. Me gusta que las empresas sean una prolongación de tu vida. No es como antes de, oye, yo voy a trabajar al banco de 8 a 5 de lunes a viernes y tengo el gorro de banquero y luego ya voy a mi casa y ya está. Que parece que desconectes mucho, pero en realidad ni desconectaban. Me gustan los ambientes híbridos que le gusta a los millennials y les va a encantar a los centennials que están comenzando a entrar en las empresas ahora. Y es que el trabajo sea una prolongación de su vida. Entonces no desconectan, no lo entiendes, no es que no desconecten, es que lo disfrutan. Y cuando alguien disfruta no necesita desconectar. Tú desconectas de algo que no te gusta, pero no desconectas de algo que te gusta, que te da placer. Entonces, esos ambientes híbridos en los que el trabajo es una parte más de mi vida, que yo no necesariamente pienso que el lunes a las 8 tengo que ir a trabajar. Como si el sábado por la mañana digo, me voy a pasar por la oficina porque tengo mucho interés en avanzar esto. O directamente el jueves, oye, yo hoy por la tarde no vendré, jefe, porque tengo cosas que hacer, pero no te preocupes. Esa flexibilidad de hacer que el trabajo sea una parte híbrida en tu vida. Eso es una cosa que si lo logras implementar con el compromiso y el desempeño, evidentemente, de tus equipos, que no sea jauja, si lo logras conectar, los resultados explotan. Qué bueno, porque además estamos en una época donde al final sí o sí, digamos, todo fluye en el tiempo, estamos en casa a veces trabajando, en la oficina, o sea, sí o sí es también una adaptación con el tema de la pandemia, ¿no? Nos ha llevado a una situación laboral muy diferente, ¿no? En muchas empresas. Para cerrar este tema, ¿cómo ves este tema de la situación que hemos vivido a nivel mundial, ¿no? Encerrados en casa y que ha desmontado? ¿Cómo serían esas claves de la felicidad en este momento tan difícil, ¿no? ¿Cuál crees que es la evolución que han vivido las empresas en ese momento? Yo creo que la pandemia hay que sacarle las partes buenas, porque las partes malas, desgraciadamente, ya las conocemos. Y partes buenas hay bastantes. Las empresas, el primer impacto que tuvieron es que de golpe y porrazo, muchos jefes con J o early leaders, de los primeros líderes que todavía les quedaba un poco de evolución, se dieron cuenta que la empresa funciona incluso cuando no estás mirando a todos tus empleados. Que si tú confías en tu equipo, la empresa sigue funcionando. Ese fue el primer learning, o sea, el primer aprendizaje fantástico que hemos vivido gracias a la pandemia. El segundo, yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido en las empresas con la historia de la pandemia es que cuando tú das la oportunidad a las personas que gestionen su equipo, porque al final, por mucho que estén en casa, tú no puedes estar en 100 casas, pero sí puedes estar en 100 despachos mirando lo que hace tu gente. Cuando tú permites que las personas gestionen su tiempo, son capaces de trabajar incluso mejor. Eso es un gran aprendizaje. Evidentemente, hay puestos de trabajo que no se puede teletrabajar, ¿no? El que opera a corazón abierto no puede teletrabajar y muchas cosas, pero hay un montón de profesiones que sí se puede teletrabajar. Personas que quizá en España no tanto, pero yo que viajo mucho a Latinoamérica, en Latinoamérica hay personas que están 2 y 3 horas al día para ir a la oficina en un puesto que perfectamente podían teletrabajar. Y luego nos ponemos la etiqueta de ecologistas, ¿no? Y comemos comida eco, pero luego estás 3 horas al día echando humo al planeta. Entonces, creo que también hemos aprendido que el mundo puede ser más ecológico si aprendemos a teletrabajar. Yo creo que han habido, Miquel, muchos learnings interesantes. Y respecto a la felicidad, vaticino que vamos a vivir sobre todo un año 22 lleno de ilusión, lleno de alegría. La gente va a querer salir, las empresas van a hacer eventos, team buildings, formaciones, la gente va a necesitar tocarse, tener mucho contacto y algo que realmente, para acabar, algo que realmente se ha descubierto con la pandemia es que los auténticos compradores online no van a ser ni los millennials ni los centennials, van a ser los baby boomers.
porque forzados a comprar para no contagiarse, oye, que mamá no vaya o que papá no vaya al mercado que se va a contagiar y tiene 80 años, y les han enseñado a comprar online, les han descubierto el carrito de compra y dicen, oye, la poca energía que me queda de aquí hasta el ocaso de mi existencia, mejor me voy a tomar un café con Jacinto de la Mili o me voy a jugar a la brisca con María y yo no me voy al mercado, si con un clic ya sé cómo funciona. Los buenos y los nuevos compradores online son los baby boomers y los centennials van a querer que les digan eso de por favor, ¿le puedo ayudar? Sí, necesito ese contacto humano. Eso es el gran cambio de paradigma que ha generado la pandemia desde mi punto de vista, cuidado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hemos visto ahí las claves para generar felicidad, especialmente en ese tiempo revuelto, ¿no?, de la pandemia. Muchas gracias, Nacho. En la escuela siempre hablamos del mapa de los nuevos negocios, ¿no? Y diferencias entre los negocios tradicionales, los nuevos negocios. Obviamente la llegada de la tecnología es una parte muy importante, ¿no?, de Internet, la conectividad, aunque lo de la llegada de Internet, a mí a veces pienso, a ver, hace más de 20 años, o sea, ¿quién se haya enterado de eso ahora? Es como, yo de pequeño ya tenía un ordenador, ¿no? Y programaba, ¿no?, ahí con el ZX Spectrum. Yo debo ser, no sé de qué generación, pero ahí arrancamos, ¿no? Y Nacho, hablamos a veces de los baby boomers, la generación X o la Z. Tú me hablabas un día de la generación P de pandemia. Explícame un poquito cuál es ese mapa de las empresas modernas, de los nuevos negocios y de esas nuevas generaciones, ¿no? Las diferencias que yo te he escuchado en una conferencia explicarlo y lo explicas de forma excelente, ¿no? ¿Cómo serían esas diferencias y cómo ubicar la empresa en este mundo de tantos cambios, de tantos retos? Pues mira, tú has dicho lo de los viejos negocios, nuevos negocios a partir de Internet, ¿no?, que lleva con nosotros ya mucho tiempo, aunque lo estamos descubriendo tarde. En las empresas el gran reto es el contenido, ¿no? Hablamos de continente, hablamos de contenido ahora. Hay personas de viejas o antiguas generaciones y nuevas. Entonces hay viejos y nuevos negocios, hay personas antiguas y personas nuevas. Y ahí es donde está el gran reto, porque bajo las oficinas residen o habitan diferentes generaciones y el gran error del líder, o sobre todo el jefe con J, es gestionar a todas las personas por igual sin identificar sus diferencias, que ahora te voy a contar. Pero partamos de una base. El gran conflicto que hoy tienen las compañías y por las que no logran retener, que a mí no me gusta la palabra retener, más bien me gusta fidelizar, que no logran retener o fidelizar. Parece un secuestro, ¿no? Sí, te cojo y de ahí no sales, ¿no? Te retengo ahí, no te puedes ir. Sí, pero fíjate que es una manera de hablar que se oye mucho en las empresas y a mí no me gusta, ¿no? Es más bien fidelizar. Tú tienes que fidelizar a tu gente, a tus equipos, ¿no? Entonces, que no logran fidelizar o retener a millennials y centennials, a los más jóvenes, y es que no se han dado cuenta que tratando a todos por igual no contentan a nadie. Yo siempre digo, si tratas de contentar a todo el mundo no lo lograrás con nadie. Entonces, lo que tienes que hacer es seccionar, clusterizar, hacer grupos de generaciones y saber qué es lo que demandan cada una de ellas. Hoy, en las empresas que no funcionan, ¿qué tenemos? Tenemos baby boomers que miran de reojo. Son los que están sentados en la silla mirando así diciendo, ay por Dios, no quiero más cosas nuevas. Ay por Dios, no cambiemos el sistema informático. Ay por Dios, que a mí me quedan 3 años para jubilarme, que me quedan 5, me quedan 7. Tenemos gente que tiene una sapiencia extraordinaria, tiene una experiencia de vida y profesional magnífica. No son viejos, por Dios, son sabios. Esos son los baby boomers, los nacidos antes del 1965, para hacerlos en bloques, para generalizar. Porque luego hay baby boomers de nacimiento, pero de corazón, millennials, viceversa, etcétera. Esa gente dice, no, es que él es un viejoven, ¿no? Es gente que es mayor, pero tiene un espíritu joven. También los hay, pero tengo que generalizar, Miquel, para que me entiendas. Tenemos esos baby boomers que en vez de verlos como viejos, si los viéramos como sabios y aprovecháramos toda su sapiencia y experiencia, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ya ganaríamos muchísimo. Esos 3, 4, 5 años que les quedan hasta la jubilación serían súper interesantes, súper productivos y súper rentables. Luego tenemos los generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80. Es la generación que siempre han buscado mejorar el nivel económico y cultural que le ofrecieron, o sea, que tenían, por ejemplo, sus padres o abuelos, gracias a que pudieron estudiar. Son generaciones que siempre han buscado retos, metas, siempre querer
ir un paso más allá. Gracias a los generación X, sobre todo, hoy tenemos toda la evolución tecnológica que han adoptado las nuevas generaciones, pero fueron ellos los que, queriendo mejorar el mundo, mejorar las cosas, con mucha ambición sana, han mejorado. Luego hay un pequeño inciso que a mí me gusta mucho, que son los Xennials, pero ya es para complicarlo todo. Los Xennials son una mezcla entre Millennials y generación X. Son los nacidos entre el 75 y el 85. Los Xennials es el clásico ejemplo, o entre el 70 y poco y el 80 y algo. Es la generación que a mí me encanta, yo soy un Xennial, es la generación esa que vivieron desde bajar al Blockbuster a alquilar durante todo el fin de semana ET, los Goonies, Top Gun, a hoy tener Netflix o Amazon Prime Video, etcétera, ¿no? Son la generación que también conocimos el Walkman, luego conocimos el DVD, el CD, digamos, y hoy estamos suscritos a Spotify. Somos esa generación que hemos vivido los cambios, ¿no? De hablar con el teléfono fijo a tener el teléfono móvil. Que además dijimos, mira qué guay, un teléfono sin cable, ¿no? Y no nos dimos cuenta que cuando... por el Busca, ¿no? Pasando por el Busca. Bueno, pasamos con el Viper, ¿no? Se llamaba Viper, ¿no? Ibas con el Busca que pitaba, ¿no? Decías, le está dando un infarto. No, es que tengo un Viper, no es un marcapasos, ¿no? Entonces, pasamos de estar completamente ilocalizables a tener un Busca, a tener el primer teléfono móvil, que era un zapato así como toda la mano, que iba con pilas y antena, a tener lo que tenemos hoy. Entonces, estos somos los Xennials, ¿no? Los que hemos vivido toda esa transición sin darnos cuenta que cuando cortamos el cable al teléfono fijo, quedamos encadenados al teléfono móvil. O sea, pensábamos que habíamos ganado libertad y todo lo contrario. Yo no me separo del móvil, pero reconozco que soy esclavo de él, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia que cortar una cadena, una cuerda, un cable, nos ha hecho más esclavos. Bueno, estos son los Xennials, que a mí me gusta enfatizarlo para ver las diferencias. Y luego ya vienen los Millennials, que son nacidos a partir del 80, que ya son nativos digitales, ¿no? Ya directamente, digamos que cuando tenían ellos 15, 16 años ya manejaban el móvil de una manera fácil. Sobre todo los que ya se acercan más hacia el 2000, hasta los Z o Centennials, que estos ya directamente nacieron con la iPad desde pequeñitos, ¿no? Y que además la manejan mejor que la abuela. Entonces, Millennials y Centennials, a partir del 80 hacia el 2000 más o menos, o hasta el 95 según algunas versiones, son Millennials, y los Centennials. ¿Estos qué son? Son nativos digitales, son las generaciones más preparadas de la historia y con más tasa de desempleo. Es acojonante. Hoy en día tenemos en las empresas auténticos dinosaurios, entiéndeme bien, pero la nueva economía la tienen que manejar y liderar personas que no tienen acceso al trabajo, personas que les piden experiencia para el primer puesto de trabajo. Y dices, bueno, ¿cómo se come eso, no? Es como aquello de coger el martillo, rompecristales para romper el cristal, ¿no? O sea, romper el cristal del martillo, rompecristales para... O sea, esas cosas que dices. Entonces, si tú lo miras al final en una empresa, tienes el talento en los más jóvenes que está desperdiciado porque no lo sabes retener, porque no te has convertido en un gestor del bienestar, no has evolucionado de líder a jefe con G. Tienes a generación X que están a caballo y se comienzan a desmotivar, y luego tienes a los mayores que están deseando jubilarse. Si logras sacar la sapiencia y la experiencia de los mayores, motivar a los generación X para arrancar proyectos nuevos y dar valor a las generaciones nuevas que aporten todo su talento digital en este nuevo mundo, en la empresa lo petas, pero tienes que saber hacer eso. Qué bueno. Oye, y para hacer eso, por ejemplo, el organigrama tradicional, ¿no? De jerárquico, ¿no? ¿Sigue funcionando en una época con toda esta riqueza que a veces viene de abajo o ha caducado un poco? A ver, para mí ha caducado. El organigrama vertical de toda la vida del triángulo es el organigrama perfecto del ejército. Perdona, Nacho, pero el ejército ya no funciona así desde hace un tiempo. Como mínimo en Estados Unidos ya no funciona con un organigrama, funciona más con un sistema de células, etcétera, ¿no? O sea, el ejército... Sí, lo tienen más por bloques, lo han como diseccionado, pero de alguna manera existe la autoridad, ¿no? Existe el cabo, claro, ¿no? Sí. El tal, hay los rangos, ¿no? Esos rangos que al final acaban cayendo dentro de una estructura. Pero las empresas que eran así, Miquel, tú sabes que yo cuando comencé a trabajar me enseñaban el organigrama y eso era una fiesta de un triángulo, ¿no? Había el director general, el secretario, no sé qué, los tal. Hostia, ¿y dónde estoy yo? Tú estás aquí abajo de todo, hermano, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho y hace 4, 5, 6 años me entrevistaron en 2 medios de comunicación que corre por ahí online, en el que yo ya hablaba del organigrama inverso y hace 6 años era una locura. Ahora lo he comenzado a escuchar, pero en aquel momento nadie hablaba del organigrama inverso. Yo siempre digo
que el triángulo le tienes que dar la vuelta, ¿no? Y arriba de todo, ¿quién está? Arriba de todo está el consumidor final, está tu cliente, el que paga tu sueldo. La empresa es una estructura a través de la cual entra el dinero de un cliente y acaba regando los sueldos de todo el mundo. Pero el rey es el cliente. Y mucha gente lo dice, no, el cliente es el rey, el consumidor es el rey. Y luego llegas a sus empresas y en sus planes estratégicos nadie habla del cliente. Entonces, no te lo pongas como eslogan, tienes que aplicarlo. Al final el cliente es el único, Miquel, el cliente es el único que puede despedir a todo el mundo. El cliente puede despedir desde el conserje de la fábrica hasta el propietario de la empresa y solamente haciendo una cosa, no 1000, una, y es comprando tu competencia. Es el único que tiene esa capacidad. Con lo cual siempre el foco en el cliente y luego desde la dirección, yo creo que es una dirección servil, en el sentido que nosotros, los líderes, los gestores con G, los CEOs tenemos que estar abajo de todo en un formato de servir, de ayudar, de impulsar a las personas a que hagan su camino, porque nosotros ya hemos hecho prácticamente el 70 o el 80% del nuestro, y el 30 o 20 que nos queda es simplemente enseñar el camino y confiar en las habilidades de generaciones nuevas que saben mucho más que nosotros. Yo creo que ahí va el futuro, ¿no?, del organigrama. Bueno, me encanta. Nuevo mapa y nuevo organigrama para las empresas, para adaptarse a todas estas generaciones y a ver pronto, a ver cómo serán la generación P, que dices, ¿no? Pandemia, vamos a ver. Que están naciendo ahora. Gracias, Nacho. De nada. Al final, en una empresa, Nacho, hay una parte que es como el conseguir resultados. Y ahí dentro de muchas empresas, eso a veces se acentúa en lo que es el equipo de ventas, las personas que están ahí en el presentar el producto, etcétera, ¿no? Y algunos comerciales, ostras, es una situación exigente porque a veces tienen que afrontar mucho el no, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esa influencia de la gestión de la felicidad, ¿no?, que tú eres ahí el jefe con G, en relación a la felicidad en el trabajo y en especial a esos equipos que a veces tienen trabajos duros, ¿no? Como escuchar 20 nos antes de escuchar un sí. ¿Cómo lo planteas esto? Pues yo siempre, Miquel, digo que empresas felices dan resultados felices, ¿no? Y al final es el objetivo de una empresa que no sea una ONG, es dar resultados, dar un EBITDA, dar una serie de proyectos, lanzamientos y al final beneficios económicos. Entonces, mucha gente piensa que esto de invertir en felicidad es baladí, es una tontería, y no lo es la mejor inversión. O sea, el rollo o el retorno de la inversión de empresas que invierten en felicidad organizacional o en bienestar organizacional es bestial y la gente se está comenzando a dar cuenta, ¿no? Y tú me decías el tema de ventas. Pues mira, has comentado antes una historia que me decías, me fui a comprar una furgoneta, ¿no?, un coche, yo sabía más que el vendedor. Claro que sabías más que el vendedor, primero porque tienes interés en lo que vas a comprar, pero es que ese vendedor a lo mejor llevaba 2 años o llevaba 6 meses o no llevaba el tiempo suficiente para ser un experto mayor que tú en su sector, o por lo menos no tenía ni el interés de aprender. ¿Por qué? Porque no era feliz. Una persona que es feliz en su trabajo está muchísimos años, lo disfruta, aprende y al final sabe más que el consumidor que tiene delante. Y al final consigue cerrar una venta, porque no hay nada que te moleste más que ir a comprar algo y que la persona que te está vendiendo sepa menos que tú, porque te genera desconfianza, porque no es la autoridad. Y al final nosotros también compramos personas, no solo compramos productos o servicios, compramos personas y nos gusta que quien nos venda algo sepa. Y respecto a los productos, fíjate que no lo digo yo, hay datos que están contrastados. La Universidad de Berkeley, por ejemplo, dice que empleados felices son un 86% más creativos que la media. Es un estudio que está arreglado, que está verificado por la Universidad de Berkeley. Es casi el doble, un 86% más. Una persona que es el doble de creativa, estoy convencido que es capaz de generar mejores ideas para lanzar mejores productos, mejores servicios, mejores proyectos al mercado. Y solamente una persona feliz es un 86% más creativa. Luego hablamos de productividad. Según Heis Group, que es un grupo gigante que todo el mundo conoce, un 43% más. O sea, las personas son un 43% más productivas cuando son felices. Luego, según Gallup, Gallup, que evidentemente es la empresa que hace más encuestas a nivel laboral del mundo, te dice que hay un 41% menos de absentismo y un 55% menos de rotación laboral en una empresa que invierte en felicidad, que invierte en bienestar organizacional. Tú, Miquel, que eres empresario, plantéate
¿cuántos costes te evitas teniendo solo un 55% menos de rotación laboral? Es una ruina. Esto lo hace una empresa que invierte en felicidad. Y hablando de ventas y de productos, empresas felices tienen un 40% menos de productos defectuosos. Es decir, están más atentos en el proceso de elaboración, de producción, etc. Una empresa más o menos tiene entre un 1 y, peor de los casos, un 4,5-5% de mermas. Normalmente es un 1,5-2, pero bueno, depende del sector y la industria, ¿eh? Pero normalmente hasta una fábrica tiene mermas, tornillos que han salido mal, etcétera, ¿no? Mucho tiene que ver con el interés del empleado, del operario que está ahí. Tú imagínate que pon de media un 3%. Si tú eres capaz de tener un 40% menos, un 41% menos de productos defectuosos, ya estás sacándole a eso 1,2. O sea, si tú quieres ganar un 1,2, que es mucho dinero a lo largo del año para una gran compañía de beneficio, invierte solamente en felicidad. Si produces productos, evidentemente, si eres una empresa fabricante, ¿no? Y como esto podría estar, vamos, contándote un montón de datos para entender que las ventas, los resultados, los EBITDAs de las compañías son directamente proporcionales a la felicidad y al bienestar de sus empleados. Que el EBITDA es directamente proporcional al cúmulo de sonrisas que acontecen durante un año en una oficina. Esa es mi visión, por lo menos. Qué bueno, Nacho. Oye, hemos visto en varios vídeos, ¿no?, un montón de cosas y en este último me das los resultados, ¿no? Entonces, Sí. igual a alguien que no haya visto los otros vídeos, les pondremos por aquí un enlace para que vean todos los vídeos en los que estás explicando las diferentes claves para conseguir eso, ¿no? Pero me parecen absolutamente brutales estos datos que estás dando y bueno, creo que si alguien ve todos estos vídeos que hemos visto, que hemos ido compartiendo, estas ideas, sin duda debería hacer un paso más allá, ¿no? Y tú tienes unas formaciones donde trabajas eso en mucha profundidad. Dame un poquito una breve explicación de qué es lo que trabajas cuando alguien quiere formarse contigo, para que estos resultados, ¿no?, para generar esa felicidad, se pueda llevar a la práctica, porque es verdad, en estos vídeos hemos visto muchas cosas, pero solo con ver 5 o 6 vídeos seguro que no hay suficiente información. ¿Qué es lo que tú enseñas en tus formaciones para poder transformar un jefe con J a un jefe con G? Mira, te voy a poner además un ejemplo real de ayer, ¿no? Ayer uno de mis alumnos de mi primera tongada, digamos, del método jefe, uno de mis alumnos me dijo, yo cuando compré el curso pensé que iba a recibir mucha información técnica, porque he visto que has estado formado en IS, en ESADE, en Bocconi, que tienes un montón de cursos, has estado de la mano de Kiyosaki, de la mano de Tony Robbins. O sea, vi un perfil como muy técnico, muy profundo, alguien que, ostras, me va a abrir los ojos. Y luego mi sorpresa, Nacho, fue que tu curso, y esta es la respuesta a tu pregunta, tu curso está muy enfocado a los soft skills, ¿no? A las habilidades blandas, a transformarme a mí como persona, a hacerme entender un montón de cualidades que todos tenemos dentro, que las podemos desarrollar y a partir de yo cambiar como persona, cambia mis equipos y luego cambian los resultados. Dice, en la vida me lo hubiera imaginado que tu curso hubiera sido muy enfocado, evidentemente hay cosas técnicas, pero muy enfocado a una transformación personal, a unas habilidades blandas. Y lo más gracioso es que él me decía, llevo toda la vida en esta empresa, porque es su empresa, es familiar, además es una tercera generación, tengo hasta un empleado que lleva 30 años con nosotros, que ya estaba con mi padre, que le llamaban el pitufo gruñón y desde hace unas semanas es el tío más divertido de la oficina. Hasta el eslabón más difícil he conseguido cambiarlo. Y yo le dije, vale, muy bien, está todo el mundo muy feliz. ¿Los resultados han cambiado? Dice, están mejorando los resultados. Digo, y me dijo él, es que es evidente, cuando la gente está más feliz, se implica más. O sea, mi curso, sobre todo, para el que me entienda, hay temas técnicos, explico muchísimo contenido de utilidad técnico, pero sobre todo es un cambio de persona, es un cambio transformacional. Una de mis alumnas ayer decía, no solo he cambiado la oficina, sino en mi casa. Mi relación con mi pareja es muchísimo mejor. Y a todos, que lo sepas, que ayer tuve la reunión con ellos, a todos les ha mejorado los resultados económicos. Está completamente comprobado. Al final es cambiar la persona para que acaben cambiando los equipos y que luego se vea reflejado en los resultados, como he explicado antes, ¿no? Empresas felices dan resultados felices. ¿Sí?
Súper, pues ya tenemos ese camino, ¿no? Para la transformación. Cambiar uno mismo. Yo siempre digo esa frase, tú eres el límite de tu negocio, entonces cambiando uno mismo, cambia tu equipo, cambia la felicidad y finalmente también cambia los resultados internos y estoy seguro que también los resultados para los clientes, porque al final la piel en la empresa son estas personas que están en contacto con los clientes y si son más felices también tendremos clientes más felices, seguro. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Bueno, lo decía Gandhi, ¿no? Decía, creo que era Gandhi, ahora me acuerdo que decía, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. En realidad, lo que te estaba diciendo es que no trates de cambiar el mundo por fuera. Cámbialo dentro de ti, lo verás con tus ojos, lo verás fuera, ¿no? Un poco súper, esto. gracias Nacho. Pues dejamos aquí esta serie de vídeos que ha sido realmente súper interesante compartir contigo y te estoy súper agradecido que hayas tenido No, gracias a vosotros. compartir. Gracias a ti, Miquel. Un abrazo.